Licenciado Montalvo, cuando se pueda, podría tomar desde ese ángulo 2 fotos. Pues no quisiera yo. Entonces, si se cruza, este es el momento para que no interrumpa. ¿No? Ándale. ¿Estás grabando, bebé? Y cuando... No, siga hablando. Y cuando tome la foto, licenciado Montalvo, agradecería que se viera cuando menos una cámara o 2 para que se entienda que es una entrevista. Y te puedo pedir lo mismo, amigo, compañero. Jorge Rafael, puedo pedir lo mismo. Porfa, gracias. Listo. No soy listo. Ya estamos. Pero fino, lo que quieras, estás en tu casa, de verdad, Gracias, con amigo. confianza. Te lo digo, amigo. De verdad, dímelo. Lo que quiera, amigo. Ujú. De verdad, amigo. Pídeme lo que quieras, pero fino. Yo sé que tomo chocomil, amigo. ¿Ah? Chocomil, amigo. Chocomil. De Ma, verdad. te voy a dejar mal. Eso, imagínate que no siempre, ¿viste? Pues te digo, le digo. Es que por la leche. Oye, no es cierto. Oye, muchas gracias por aceptar venir aquí a este episodio, a este podcast. Que así le llamamos ahorita, ¿no? A lo que simulamos como un programa radiofónico sin estar en el aire. ¿Cómo estás, Pelofino? La modernidad de llamarle el podcast. Fíjese que yo soy un poquito ignorante en esos temas del podcast. No, un poco, muchísimo. Uh-huh. Pero muchas gracias por invitarme, licenciado Edgar Fernando. Gracias por invitarme a tu podcast. Muchas gracias. Gracias, Fíjate que casi nadie me dice licenciado, Sí, y yo al contrario, a todas las personas que conozco, y sé que son licenciados, yo me preocupo por llamarles, vaya por su título, ingenieros, licenciados, arquitectos, porque se lo han ganado. Claro, es que normalmente le dicen licenciado al que estudió leyes, ¿no? Normalmente. Bueno, es que la licenciatura ha abarcado tantas así. Fíjate que a mí me saca de onda eso, porque tengo amigos y conocidos que licenciado. Oye, ¿por qué le dices licenciado y no a mí? Si yo también soy licenciado y lo sabes, ¿no? No, es que él es abogado. Pero pues yo también, ¿no? O sea, claro, ya sabes cómo es la cosa. ¿Cómo estás, Pelofino? Pues ahorita estoy contento, amigo. Feliz, contento de verte, de saludarte y saludar a tus amigos que te acompañan, que son mucha gente, amigo. Sí, verán, tan grandes. Oye, fíjate que yo crecí, obviamente, viéndote. Sí. Tú no. No tanto en altura, pero crecí un poco. No, pero yo crecí viéndote en la televisión. ¿De verdad? Sí, ahí en los 90s. Y fíjate, yo sigo creciendo y ahora yo te veo. Y te veo a través de las redes sociales. Soy un consumidor de lo que tú aportas a la sociedad. ¿De verdad? ¿En serio? No es chayoteo, no es intentar halagarte porque me halagas, no te lo agradezco. Pero de verdad soy un consumidor de la casualidad, así que te agradezco mucho que me hayas invitado porque soy un seguidor tuyo. Muchas gracias, Pelofino. Oye, yo me acuerdo que quiero empezar muy atrás. Igual y lo que vamos a platicar ya te lo han preguntado y todo eso, pero yo voy a hablar en cuanto a lo que, pues mi niñez mi niño interno me puede, pues como que preguntar, ¿no? Y es que cuando yo estaba niño, en los 90s, no sé, tendría yo como unos 4 o 5 años. Ahorita ya tengo unos 32. Pues a mí no me gustaba mucho el programa donde salías. O sea, no me agradaba, o sea, no me llamaba la atención. Y eso se llama sinceridad, sí. Pero, ahí te va. Yo tengo una prima que es como 3 años más que yo, más grande que yo. Y ella mi mamá trabajaba y me dejaban con mis abuelitos. Y ella vivía con nosotros, con mis abuelitos también. Y me dejaban ahí en la casa, ¿no? Y para que yo no esté haciendo relajo, para que yo no esté ahí portándome mal, mi prima me... No me digas, te castigaban viendo el programa. No, mi prima me cuidaba, que era la más grande. Pensé que te decían, pues te portaste mal, ahora a ver a Pelofino. Algo parecido. Pero mi prima me llevó al cuarto y me dijo, quédate aquí sentado y no salgas porque te voy a acusar. Había yo hecho algo. Y me quedé, no me quedó de otra que ponerle atención al programa. Creo que se llamaba Club para Gente Chica. Y ahí y creo que habían hecho una dinámica en donde había que enviar un dibujo. Y mi prima había enviado un dibujo al programa. Y mostraron el dibujo de ella
en la tele, ¿no? Y desde ahí me traumó de que cómo puede ser posible que mi primo hizo un dibujo y lo presentó a la televisión y lo estaban mostrando. Desde ahí me hice fan de ustedes, ¿no? Me llamaba mucho la atención el programa, pero yo a lo que voy era preguntarte, ¿no? ¿Tú tenías noción de lo que tú provocabas a la sociedad infantil en ese momento? En los alcances que tenías, en dónde estabas parado. Bueno, ahorita estoy sentado, pero te diré que no tenía noción, o fraqueza, no tenía noción, y a veces es bueno no tener noción. Porque no lo puedes medir. Es un poquito complicado. Los que lo miden son la gente que trabaja en las televisoras, que miden hasta dónde llega, a través de un rating, a través de resultados, estadísticas y demás. Supongo que ha de haber dado resultado para que le permitan a uno seguir trabajando en determinada empresa. En esta empresa que es la de Grupo Cipse, que es la que tú platicas, donde estaba yo trabajando en el programa de Club para Gente Chica, que ha sido uno de los programas que me han ayudado mucho a darme a conocer, que me han proyectado para que la gente sepa que existo. Pues entonces, uno de ellos, que es este de Club para Gente Chica, que hablo de los años de 1993, tal vez, cuando surge al aire en un mes de febrero, y donde el conductor titular, amigo de muchos niños y de mucha gente adulta, de nombre Omar Suárez Argáez, mejor conocido como Pepillín, que me invita a formar parte en ese inicio del programa de Club para Gente Chica. Pues yo menos noción tenía, pero sí estaba emocionado de poder trabajar en un programa más al lado de alguien tan importante. Entonces, al trabajar en ese programa, pues yo no me percataba tanto. De lo que sí me daba cuenta es del resultado que tenía Pepillín, la emoción que causaba a donde él se presentaba. Y yo creo que la gente que veía la televisión en esa época, yo creo que lo que querían era ver a Pepillín. Y que yo me sentía honrado, halagado y tenía el honor de formar parte de ese equipo de trabajo y estar al frente de la cámara y trabajar al lado de él. Creo que eso me ayudó mucho, porque estar al lado de un personaje que es conocido da ventajas, porque te hace que la gente te conozca. Creo que eso hizo que la gente también se enterara que existo. Claro que hay que hacer un trabajo para poder dar un resultado, para poder interesarle al conductor titular o a la producción para que te mantengan allá. Y es lo que intentaba hacer. Para mí fue muy, y no te lo digo porque tú estás aquí, o sea, para mí fue muy, se me quedó más la imagen tuya en mi cabeza que tu compañero, ¿no? El titular del programa. No sé si porque eres más vistoso o porque es raro ver a un payaso bien vestido, ¿no? O sea, ¿por qué con corbata y así como si fueses mi papá? No Nunca sé. me habían dicho eso. Bueno, te diré que en esas épocas el vestuario que utilizaba era un poco diferente. Sí, era más así de elegante, ¿no? Como mago. Déjame explicarte. Era más colorido, diría yo. Okay. Con algunos colores adicionales que todavía utilizo en ocasiones. Chupirul y caramelo. Pues tal vez ellos tienen un estilo, yo los admiro mucho, son payasos profesionales yucatecos, los admiro mucho. Cada quien tiene un estilo para llevar a cabo la tarea de su personaje. Entonces, en mi personaje, quizás guiado por la admiración que yo sentía desde muchos años atrás, antes de empezar a trabajar en televisión, que cuando yo era pequeño, porque también fui más pequeño que ahora, yo veía la televisión y veía el Canal de las Estrellas. Entonces, en el Canal de las Estrellas veía, cuando yo era pequeño, a este personaje que era Ricardo González, Cepillín. Y lo veía y empezó con una cierta admiración. Y su personaje de Ricardo González Cepillín, ahora estamos hablando de él, no de Omar Suárez Argáez. Bien. Entonces yo cuando lo veía vestir con corbata, con traje, con ropa, como ropa elegante de vestir. Y de ahí creo que vino esa admiración y el intento de tal vez de esa admiración e inspiración, tal vez esa parte, ¿no? Cuando entro a trabajar a Club para Gente Chica, pero antes ya había entrado a trabajar a otro programa que se llamaba Peques y Pecas, la persona que me lleva para trabajar como invitado del invitado, él me sugiere que como iba a ir a trabajar por primera vez en televisión, que era mi primera participación, que se transmitió en el 30 de agosto de 1992, en un domingo, entonces él me sugiere que yo meta al vestuario, muchos colores. Yo ya tenía el personaje, porque había empezado a trabajar eventos infantiles un poco atrás, unos meses atrás, antes de empezar a trabajar en televisión.
Y eso siempre fue el orden de los colores y la caracterización muy semejante ahora en el rostro. Y el vestuario, pues, sugerido por este invitado, parte del elenco, me sugiere ir vestido con más colores. Voy con esos más colores y hago el trabajo y luego tengo la fortuna de que me quedo como ya no como invitado del invitado, sino como invitado, gracias al productor de Pepillín, que era Gabriel Quiñones Ávila, y me invitan a quedarme con la autorización y el permiso también del titular, que era Omar Suárez Argáez. Entonces, cuando me quedo ahí, voy ya siguiendo mis propias recomendaciones, lo que yo creía que por mercadotecnia podría funcionarme mejor, que fue ir adaptando mejor esa inspiración que yo tenía de Ricardo González Cepillín, ir adaptándolo a mi personaje que yo había creado, que es el de pelo fino. Ok. Y ahí tal vez. Pero tú usabas la peluca de colores. ¿En el qué? Tú usabas la peluca de colores. Sí, es verdad. De toda la vida. No. O sea, desde que no, creaste porque el payaso. No nací con peluca de colores. No. Pero desde que creaste tu personaje. Desde que creé el personaje, sí. Fíjate que sí. Desde que pensé en el personaje de pelo fino, ya era una peluca en estos colores, en este orden de colores. Oye, pero ¿cómo es el proceso de crear tu personaje? ¿Te cuento la historia real? Ajá, porque digo, yo me imagino, te pones a ver, quiero tener esto, pero que no lo vaya a tener tal, claro, ¿no? Porque... Te voy a contar la historia real, y esta nunca lo he contado, pero te lo voy a platicar, al menos lo sabrán algunos pocos amigos cercanos, pero nunca lo he contado ante una cámara. La verdad es que cuando decido el personaje de ser pelo fino, entonces, con los pocos recursos económicos que tenía, y que sigo teniendo pocos, me voy al centro de la ciudad de Mérida, en un pasaje que hay en el centro de la ciudad de Mérida, pasaje porque no entran autos. Entonces, en una de las tiendas que estaban allá, que han durado durante muchos años, y que venden artículos para caracterizaciones, para disfraces, etcétera, etcétera, allá es donde voy en el intento yo no había tomado clases de algo relacionado con lo artístico como actor, como personaje, de ser payaso. Entonces, en mi búsqueda de pensar en dónde, no tenía a quién acudir ni a quién preguntar, porque no tuve la fortuna de tener padres, tíos que hayan estado en el ámbito artístico, ni quien apoyarme. Entonces, ni amigos. Amigos todavía no los tenía en el ámbito artístico, todavía no. Okay. Entonces me voy a este pasaje, porque me había enterado que por ahí vendían pelucas, narices, trajes, etcétera, etcétera. Y entonces esa es donde está la historia real, la verdadera del por qué una peluca Emilio de colores. Seijo. Sí. Es donde lo que todos Sí, nada más que yo no conocemos. quería hacerle la publicidad al señor de la tienda de la Casa Azul del Pequeño Elías, no lo quería decir. Y entonces cuando llego ahí... Casa Tino, ¿no? No, esa es otra. Pero era de Emilio Seijo, de todos conocemos que hay disfraces. Decirlo, exactamente. Entonces cuando llego ahí, amigo, llego allá con mis pocos recursos económicos, amigo, llego allá y me atiende por casualidad el dueño de la tienda. Muy amable, muy gentil, y en su afán de ser un buen vendedor, yo empiezo a escoger escojo una nariz que era de elástico, amigo, no era. Ahora la modernidad permite utilizar otro tipo de narices. Que no se te caiga, ¿no? Exacto, sí, la pongo el lunes, viernes la quito, no es cierto. No, tiene algo que es pegamento que resiste. Y entonces, pero yo sí quería tener una peluca, eso sí lo tenía en mi mente, yo quiero tener una peluca. Y hay una explicación del por qué quería tener una peluca en el personaje. Pero primero termino esta historia que solo dura 44 minutos y luego te cuento la historia que te va a 37 minutos. Entonces, cuando llego entonces a esta tienda y entro y me atiende yo luego me enteré que es el propietario, no lo sabía que era el propietario. Entonces, compro la nariz y voy comprando maquillaje y cada vez me quedan menos monedas para comprar lo que me faltaba. Y lo que me faltaba era una peluca. Y entonces empiezo a ver la gran diversidad de pelucas que había, de varias, y le pregunto, ¿y esa peluca, disculpe, me la enseña? Sí, aquí está, ¿y cuánto cuesta? Y me dicen la cantidad que no recuerdo. Y yo veo mis monedas, el señor no sabe que estoy juntando mis monedas, no se da cuenta, bueno, quisiera creer que no se da cuenta, y llego a la conclusión, no me alcanza. Pero para no verme mal, digo, ¿y la otra? Sí, claro, y cambia por la otra y me la acerca. ¿Y esta cuánto cuesta? Esta cuesta tanto, no me acuerdo cuánto, pero sí veía mis monedas y decía, tampoco me alcanza. Entonces, en mi timidez de no decir, no me alcanza, entonces al final, ¿y aquella?
y es la que costaba menos. ¿Eso estamos hablando de qué año? Año 1991, 90, 91. ¿Cuántos años tenías? Yo, pocos, menos que ahora. Y entonces cuando me traen esa peluca, y era una peluca de colores. Quizá los materiales han cambiado. Los materiales han cambiado un poco. Pero los colores y el orden de los colores. Ok. Basado en que yo pensaba que la atracción de los pequeños a lo colorido podría funcionar, también de ahí surge, pero surge más de la necesidad económica de qué peluca compro. Uh-huh. Y entonces allí no hubo un plan estratégico de mercadotecnia, sino fue una solución que tuve que hacer para poder decidirme por algo. Y hay más, porque cuando al elegir la cantidad, al ver la cantidad que tenía y decidir por esa, yo creo que ya se percata el dueño de que seguramente habrá notado que quiero comprar, pero que no puedo. Ya lo habrá notado en tantas preguntas y tanto observar mis monedas. Eso. Y luego él me hace la pregunta, ¿sucede algo? ¿No te alcanza? Y entonces le confié y le dije la verdad. La verdad es que yo ya compré esto, pero ya no me alcanza para la peluca. Y quiero esa, ¿no? Pues era la que costaba menos. Es la que costaba menos, pero así no me alcanzaba todavía. Y me dice el señor, que yo no sabía que era el propietario, me dice, muy bien, me inspiras confianza, no te preocupes, llévala y lo que falta me lo traes después. No sabes cómo me conmovió y me movió interiormente el pensar que una persona a quien no conozco y que no me conoce confiara en mí en una cantidad que era más del 50% que le iba a deber en ese momento. Y me dice, llévala y luego me traes el dinero. Le tomé la palabra, le di las gracias, tomé esa peluca y me marché. ¿Creerás que yo ya había vendido el primer evento? Mi primera presentación, aún sin tener el personaje caracterizado, ya lo había vendido. Ya lo había vendido porque un médico, esa historia ya está, dura menos tiempo, 18 minutos. Este médico dentista. ¿El que te contrató? Por primera ocasión. Trabajaba yo en una farmacia, había varios médicos, varios consultores y un médico dentista a quien yo le había dicho, doctor, cuando usted necesite un servicio de entretenimiento ahí con la piñata, si gusta, yo puedo ir. ¿También? ¿Por qué dijo también? Porque yo para ese entonces yo ya hacía diversas actividades. Llegó un momento en que yo hacía tantas que yo hacía de mesero, chofer, secretario, dirigenciero, payaso, trovador, farmacéutico, mago y socorrista. ¿Y te ofreciste de...? Entonces me agregué el trabajo de ser payaso. Pero tú no tenías todavía en mente bien tu personaje. Estaba yo armando. Estabas armando. Pero ya tenías el proyecto. Sí, ya tenía el proyecto. Ahora, ¿de dónde surge el proyecto? La verdad es que surge de la necesidad de tener un ingreso adicional, para ser franco, para ser honesto. Entonces yo hacía una gran diversidad de trabajos varios y yo sentía que necesitaba otro trabajo más aparte de los que yo hacía. No intentaba meter uno para dejar otro, intentaba meter otro trabajo. Uh-huh. Y pensaba que si hacía ese trabajo... ¿Pero ya eras mayor de edad? Sí. Aunque sigo siendo joven, ya era mayor de edad. Quiero hilar en qué momento de tu vida pasaba eso. Claro, te lo platico, 1990, 1991. Y entonces cuando... Sí, pero ¿en qué momento de tu edad? ¿Sabes? De tu historia. Entre la adolescencia y la juventud, sigo en la juventud, casi llegando a la adolescencia. 18. Más o menos. Descífrenlo en su casa. Y entonces, resulta que ya había comprado la peluca, uh-huh, gracias a ese crédito. Y entonces, en cuanto yo cobro un sueldo de la farmacia, de inmediato me voy a pagar el saldo. Ok. Voy y le doy las gracias y es cuando me entero que él es el dueño. Y que por eso había tomado tal vez la decisión de poder dar esa autorización. Oye, pero Fino, ¿y cuándo? Ahora cuando paso por allá, yo paso por allá en ocasiones. Porque tú te volviste famoso en Yucatán. No me considero famoso, me considero una persona conocida. Popular. Persona conocida. Popular. Pero famoso los Cereco, ellos sí, amigo, Nojoch, ellos, Cereco y Nojoch, ellos son famosos, amigo. Yo todavía... Pero cuando tú ya eras conocido, regresaste a ese... ¿Volviste a regresar? ¿Me estás diciendo que sí? Y el señor ya
ya tenía otra perspectiva de ti. Bueno, yo regresé primero para pagar la peluca, el resto de la peluca, y regresé para comprar otras cosas adicionales posteriormente. Ahora ya no, ahora las compro en otro sitio, en otra ciudad, y sin menospreciar la calidad de la tienda, de lo que venden, pues compro de otra calidad. Entonces, ¿conservas todavía esa primera peluca, no? Sí y no. Entonces, resulta que yo he pasado por allá en ocasiones. Yo soy de las personas que andan mucho en transporte urbano y por lo tanto camino frecuentemente. Okay. Entonces, a veces grabo en Grupo Cipse, y para que yo tome el autobús, está distante de Grupo Cipse, el autobús público. Entonces, yo a propósito tomo mi maleta, tiene ruedas, y me quito caminando de Grupo Cipse, y voy caminando hasta el centro, para Santa Ana, Santa Lucía, etcétera, etcétera. Y llego y paso por ese pasaje Emilio Seijo, y cuando lo veo, me da mucho gusto saludarlo. No olvido ese gran favor. Y luego camino y llego al autobús, me subo y ya llego a casa. Oye, pero ¿por qué elegiste la peluca de colores? ¿Meramente porque te llamó la atención, te gustó? Porque te expliqué que el precio es para lo que me alcanzaba. Sí, pero tú te idealizabas con la peluca de colores, o meramente fue, pues era lo que más... O sea, pensaba que los colores a los pequeños es algo que visualmente funciona. Los kinders tienen colores. Las actividades de ejercicios con pequeños tienen muchos colores. Tú aquí tienes colores. Y entonces los colores funcionan. Entonces, claro, supongo para lograr un acercamiento y lograr la atención y entretenimiento infantil, los colores son fundamentales. Oye, ¿y tu personaje y luego la otra razón que justifica también por qué esa peluca es exactamente de colores fue lo que te digo, que el dinero no me alcanzaba, y esa fue la más barata para mí en ese entonces. Fueron varias situaciones. Dos situaciones y la necesidad de eso. Sí. ¿Tu personaje cuando te vuelves conocido te cambió la vida? Me sigue cambiando la vida, todavía. Porque, por ejemplo, gracias al personaje y gracias a lo artístico, hoy te conozco personalmente. Te conozco a través de la pantalla y hoy me ha cambiado la vida porque te conozco ahora personalmente. Y me permites, ojalá, ser tu amigo. Entonces me sigue cambiando la vida. ¿Cómo no? Si crecimos viéndote, ¿verdad? Es lo que te platicaba del doctor, ese doctor médico dentista, que cuando me dice el médico dentista, ¿otro trabajo? Sí, doctor. Bueno, está bien. Y así le fui diciendo a otros médicos a los que les servía, trabajaba, además del horario de la farmacia, les servían otras actividades, como mesero, chofer, secretario, etcétera, etcétera. Entonces, mientras seguía estudiando. Entonces, este médico por fin me da la buena noticia que me dice, y ¿sabes qué? Ya viene el cumpleaños de mi hijo, así que vas a ir al cumpleaños de mi hijo. No había trabajado en ninguna fiesta infantil. Yo me emociono y pienso ya, ahora voy a adquirir el maquillaje, la nariz, y es cuando voy y hago esto. Ya presionado. De ahí la razón del por qué le tomé la palabra al propietario de este negocio, porque me quería tenerlo, claro. Debo platicarte que cuando tú mencionabas a nuestros amigos Chipirul y Caramelo, en un principio, hablo de 1991, yo cuando pensaba en ser payaso, inspirado por Cepillín y luego reafirmando la buena decisión con Pepillín, yo veía por la televisión a Chipirul y Caramelo, y yo cuando me imaginaba trabajar de payaso en fiestas infantiles, yo me imaginaba trabajar, pero no solo con otra persona, con otro, pero no sabía quién, sino trabajar con alguien. Y hace un rato, al principio de esta plática, te decía que, no sé si te decía o le decía. Como quieras. Okay. Te decía, no, ¿cómo que le decía? Okay. Estoy chico todavía. Okay, estamos jóvenes. Entonces te decía que cuando yo quería una peluca, te decía que yo quería que fuera una peluca lo que yo tuviera. La razón, la timidez. La timidez de que dentro de las muchas actividades que yo hago, y que yo hago desde hace muchos años, en esa timidez, aún con la necesidad económica, pensaba que cómo lo van a tomar los amigos, mi familia, cuando yo les diga que también quiero ser payaso. ¿Por qué pensabas eso? Tal vez es absurdo, tal vez es tonto, pero es real. Tenía timidez de pensar que me considerarían que he caído en un trabajo muy inferior.
Ok. Eso me llevó a pensar. Pero tus padres también en algún momento te decían, como yo creo que como a Vivía todos, mi padre, vivía mi madre. quieren que seas, Mi que estudies papá, algo, que te vendedor, dediques a... vendedor de dulces en la vía pública, Ok. vendedor ambulante, vendía sunchos, pastas, se recuerda que vendía sunchos, pastas. Y mi mamá, vendedora de productos cosméticos. En Mérida, ¿no? Todo todos ustedes son de Mi Mérida. papá viajaba y se iba a diferentes pueblos y ferias a vender en la forma que podía, cargaba todas esas cajas y vendía sunchos, pastas de guayaba, etcétera. Los compraba y los volvía, no los fabricaba, los compraba y los comercializaba como vendedora ambulante. Mi mamá, vendedora de productos cosméticos a través de catálogos, de visitas en domicilios, siempre han sido vendedores. Creo de ahí la inspiración de pensar en que si yo creo algo, lo debo vender, lo tengo que lograr, lo tengo que vender. Y el personaje es una venta, es un negocio, es algo que vender. Y entonces, y vender servicios es una parte también de ello. ¿Pero en qué me quedé, compañero? De que tenías miedo que te... Ah, sí, de la pena. No, Sí. no era miedo, era timidez. Pero de tus padres, que qué van a decir tus amigos. Por eso, timidez, que no es lo mismo que miedo. Ujú. Miedo sí lo tuve a la hora de enfrentarme al público, pero la timidez la tenía yo aún sin entrar a la vista del público. Tenía timidez de pensar cómo lo van a tomar. Y sí sentí que en un principio, cuando le platiqué o se enteró mi familia que iba yo a anexar el trabajo artístico de ¿A tu payaso, sí sentí que se sorprendieron mucho enterarse que ahora también iba yo a hacer eso. No hubo rechazo, pero sí sentí que se sorprendieron mucho de mi decisión. Como te platicaba, yo quería trabajar con otra persona para hacer una pareja de comedia. La razón era que yo sentía que iba a tener menos timidez apoyándome en alguien para la hora de desarrollarnos. Para no estar solo en el Para escenario. no estar solo, claro. Y pensaba que en un diálogo tal vez sea para mí menos difícil que solo para con el público. Y entonces escribo un texto que no le llamo guión, no le llamo libreto, porque nunca lo fue, porque no soy un escritor. Sin embargo, yo actualmente escribo. Y entonces escribí lo que yo creí que era buena idea, luego con el paso del tiempo me di cuenta que era malo. Y escribí un sketch para dárselo a la persona con la que iba yo a ensayar. Y entonces al hermano de un amigo con el que estudiaba yo, estudié en la secundaria, años después, le dije al hermano de un amigo que fuera esa pareja cómica para trabajar como payaso en fiestas infantiles. Me dijo que sí. Y como él tocaba la guitarra, yo dije, fantástico. Completo. Sí, yo dije, a la parte musical, a la parte esa. Y entonces a este amigo de nombre Tony, que sigue siendo un amigo, le dije, vamos a ensayar esto. Y me dijo que sí. Se vio emocionado. Iba yo a su casa, ensayábamos bastantes horas. Salía de un trabajo, me iba a otro, y luego estudiaba y además iba allí. Y ensayábamos lo que yo creía que era bajo la dirección mía, en base a lo que yo creía que estaba bien escrito. Y ensayábamos un diálogo, ensayábamos. Cuando el médico que te había contratado. El odontólogo me dice que sí, y voy, compro la caracterización y le aviso emocionado a este amigo de nombre Tony, y le digo, oye amigo, ¿qué crees? Ya vendí la primera presentación nuestra. Y me dice, no sé, lo estoy pensando, y me empezó a preocupar. Él ya no se quiso caracterizar como yo de payaso. La timidez de caracterizarse lo llevó a pensar que tal vez él se vestiría con un traje de vestir, vaya, como una persona elegante, pero dentro de esas necesidades económicas, ¿no? O sea, iba a ser prestado el traje, etcétera, etcétera. Y que íbamos a ensayar lo que vimos, íbamos a realizarlo ensayado. Paso por él en un auto rentado, amigo, que se queda en el camino y falla y no funciona. Okay. O sea, se queda en el camino. Yo preocupado por cumplir, porque modestia aparte, soy una persona que si yo quedo en un compromiso con alguien, pasen meses, tiempo después, yo ahí estoy, en esa hora, en esa fecha, en ese lugar, ahí estoy. Y entonces resulta que se queda el auto, dejo el auto y continúo. Que se queda en el camino y falla y no funciona. Okay. O sea, se queda en el camino. Yo preocupado por cumplir, porque modestia aparte, soy una persona que si yo quedo en un compromiso con alguien, pasen meses, tiempo después, yo ahí estoy, en esa hora, en esa fecha, en ese lugar, ahí estoy. Y entonces resulta que se queda el auto, dejo el auto y continúo. Paso a ver a este amigo, y yo pensando, vamos a ir en autobús. Paso por él y me dice que no va a ir.
y era la fecha de la presentación de esa primera que había vendido para este médico odontólogo. Y tenía el compromiso de ir. Y me dice este amigo, no voy a ir. Le digo, ¿por qué? Y me dice que tengo por miedo, pánico. tengo pena. Me dice, ¿sabes qué? Estoy nervioso. Creo que es mejor que yo no vaya porque cuando nos presentemos yo me voy a quedar sin hablar. Y mejor ahorita que no voy, que peor allí. ¿Y qué crees que hice, amigo? Pues fuiste solo. Fui, exacto. Pero ahí habíamos ensayado algo. Oye, sí es cierto. Habíamos preparado algo. Improvisaste. Exacto. Habíamos preparado algo. Y llego al lugar. Me paro en la reja. Me quito el sombrero. No, esa es una canción. Me paré en la reja que era no tan alta. Me paro en la calle y los niños corriendo, amigo. Corriendo. Recuerdo que en el autobús la gente me veía así, casi menospreciando. Y me paro en la reja. Y los niños corriendo. Nadie me hace caso. Todos me ignoran. Por fin viene la persona del servicio doméstico. Viene hacia mí y hasta ella me trató mal. Porque su forma y tono es, ¿qué quiere? Y le digo con timidez, me mandó el doctor, y digo el nombre del odontólogo. Me mandó a divertir a los niños por el cumpleaños. Espere aquí. Y me deja allá, iba a hablar con su jefa, la esposa del odontólogo. Uh-huh. Y me dejan allá, amigo, esperando. Y los niños cruzando y corriendo y pasando junto a mí y me ignoran. Alguno que otro se detenía y me preguntaba, ¿quién eres? Y yo decía mi nombre, que ya me había puesto, el de pelo fino. Soy el payasito. Y se iba el niño. Luego pasaba otro y, ¿quién eres? Y yo soy el payasito. Y se iban. Y me dejaban, y ahí estuve, espera en la reja, con una maletita que aún recuerdo que decía material eléctrico, me la había regalado una trapalería, uh-huh. Y decía el nombre de la trapalería. Y ahí tenías tus cosas del show. Ya había metido lo que creía que podía ser unos pañuelos, que ni siquiera eran de calidad, y algunas cosas que yo creí en ese momento que podía utilizar, pero ya no para el diálogo, sino ya no sabía ni qué hacer, ni qué decir, pero que tenía que estar allá para cumplir. ¿Qué hiciste, pelo fino? Pues después, esperar hasta que se les ocurrió ir a abrir la reja y decirme, pase, y pasé. Los niños corrían para acá, para allá, armé una mesita, puse mis cosas y empecé a intentar divertirlos. No sé, tal vez habrían una cantidad de tal vez de 20 niños quizás. Eran bastantes para ti solo y tu primera vez. Sí. Había como 20 niños, niñas. Y resulta que, bastante, sí. Empiezo a trabajar y de esos bastantes disminuyó como el 50% en pocos minutos porque se marcharon. Empecé a intentar entretenerlos y no lograba ni su atención ni entretenerlos y se fueron. De esos 10, como la mitad se fue, quedaron algunos. Y al poco rato ya quedaban 2, 3. El tiempo sentí que fue muy complejo, sentí que pasó mucho tiempo. Si me preguntas cuánto tiempo estuve, para mí pareció una eternidad intentar divertirlos, se marcharon. Sí, yo sentí media hora, 15 minutos, puede ser una eternidad para ti. Yo sentí que mi trabajo fue un desastre, que mi comedia fue un caos, que no fue comedia. Pero no dijiste, no lo voy a volver a hacer. Hay más de eso. Si quieres te explico la segunda parte de esta primera historia, de la primera etapa, porque hay varias etapas. Estoy en la primera, son 6. Sí. Entonces, resulta que cuando me quito de allá, recojo mis cosas, ya la misma señora de la casa, evidentemente, pues notaba que fue un fracaso. Retiro mis cosas, vuelvo a meter a esa maleta que decía material eléctrico, el nombre de la trapalería, y lo cuelgo y me marcho. Porque no tendría que pagarme la señora, sino el médico que me envió. No estaba el médico. El médico no estaba porque era un médico muy trabajador y que estaba trabajando en su consultorio dental mientras además me envió para entretenerlos. Y entonces termino de allá, me subo al autobús, llego a donde trabajaba, que era una farmacia, y atrás estaban los médicos. Allá mismo me quito la caracterización. En una farmacia. Sí, ahí en el baño de la farmacia me quito la caracterización y luego voy a los consultorios médicos y es el momento de decirle al médico que mi trabajo no funcionó, que ni siquiera fue un trabajo, que fue pésimo. Y entonces había muchos pacientes esperando ser atendidos por el médico y tenía hasta una asistente y yo en espera de que me atiendan.
para que yo entre y le diga Que no te que paguen. no me deben nada. Y yo pensaba, ¿cómo le explico que no funcionó y que mi trabajo no fue de calidad? ¿Cómo le explico? Me preguntaba. Y entonces resulta que por fin entre paciente y paciente, después de esperar mucho, me dice la secretaria que tú pases. Y paso al consultorio, y entonces el médico, apurado, trabajando, preparando los siguientes materiales para el siguiente paciente, me pregunta, ¿cómo te fue? Y yo le quiero explicar, pero en ese intentar explicar, yo soy una persona que voy muy directo a las preguntas, pero en este caso yo estaba haciendo mucho rodeo como ahora. Y rodeaba la respuesta, no encontraba cómo decir la respuesta. Y resulta que entonces, en ese que no digo, pues estoy rodeando la explicación, porque no encuentro cómo al final decir no funcionó, no sirvió. Y entonces, amigo, la tecnología de ahora permite la comunicación más fácil, como WhatsApp, como Facebook y otros por más. ahí tenías que Pero ir. en ese entonces, el celular, amigo... No existía. No, yo no tenía celular ni existía. Bueno, si existía, yo no tenía celular, ni mis amigos tenían. Tal vez en un nivel más alto, como tu familia, tal vez. No. Yo en mi caso no. Los Herrera, seguramente. Yo sí. seguro era de Sí. esos niños que te saludaron. Hola, ¿tú quién eres? Exactamente. Invitado. Sí. Exactamente, sí, eso sí. Ellos sí tenían. Bueno, entonces el teléfono fijo era la forma de comunicarse. Entonces, vaya, por eso supongo que el doctor todavía no sabía de lo malo que había estado mi trabajo en esa fiesta infantil. Entonces resulta que el médico, al ver que yo no le doy la respuesta final, saca una cantidad de billetes, voy a simularlo ahora, saca una cantidad de billetes y me dice, ¿cuánto te debo? Y le digo, yo doctor, eso lo quería explicar. No, ¿cuánto te debo? Yo es que lo quería explicar, tengo un paciente, rápido, dime cuánto te debo. Es que yo por eso le quiero explicar, mire, en realidad yo doctor, y le digo, no me debe nada. ¿Cómo que no te debo nada? Saca una cantidad y me la coloca a la fuerza en la camisa. Una cantidad que yo no vi cuánto era y me la coloca y me dice, platicamos mañana, tengo pacientes. Y me salgo de allá, camino unas cuadras, hay un parque cerca de allá y me siento en un parque y me pongo a llorar. Me pongo a llorar frustrado de que sentía que era el primer trabajo que había agregado en el que yo no había funcionado. Y que los otros no era calidad, pero por lo menos habían funcionado. Cuando digo no era calidad porque... Vaya, estuve en un trío artístico, musical, que yo formé, donde yo era el que menos importaba, el que menos musicalmente aportaba, pero yo les pedí que nos uniéramos y yo vendía los contratos y nos funcionaban los contratos. Que había trabajo de mesero, lo hacía y digo, no era un profesional mesero, pero lo hacía y me daban... Y así en... O sea, era chambeador. Modestia aparte, sí. Y entonces resulta que ese trabajo sentía que en ese trabajo fracasé. Y me sentía tan mal de haber fracasado, porque sentía entonces que era un retroceso a mis avances de cómo superarme. Me pongo a llorar. Ahí la gente me veía, pasaba, yo ya me había quitado la caracterización. Y no entendía a la gente porque ahí estoy llorando con mi maletín de material eléctrico. Ahí estaba. Y después de mucho... recuperarme en esa tristeza y sentirme frustrado. Recuerdo que me acordé de lo que no le había dado importancia en ese momento. El dinero. ¿Cuánto te habían pagado? Y entonces lo veo y me asombro de la cantidad que me habían colocado a la fuerza en mi bolsa. Veo la cantidad y me asombro mucho de esa cantidad. Era más de lo que esperabas. Yo no esperaba nada porque fracasé. Pero tú tenías una idea de cuánto ibas a... No solo no esperaba dinero, sino esperaba que hasta molestias, se enojara, me regañara y tenía toda la razón. Pero tú tenías en mente ¿Una cantidad? Una cantidad. Te soy honesto, no la tenía. Cuando ensayaba, mejor dicho, con este amigo con el que íbamos a ir, yo le decía, lo que ganemos a la mitad. Ya. Y no teníamos una cifra. No teníamos, yo no tenía ni la menor idea de cuánto se cobra. Con franqueza no tenía la menor idea. Entonces cuando después, yo habré pasado en ese parque alrededor de hora y media, como hora y cuarto de llorar. Y en los últimos minutos, cuando ya me veía yo intentado repararme de esa tristeza y frustraciones, cuando recuerdo lo del dinero, y es cuando lo veo, y cuando ya me iba a quitar, y veo la cantidad, y no lo podía creer, que la cantidad que me habían dado. ¿Y sabes qué pasó por mi mente? A lo mejor suena egoísta, pero pensé en el lado financiero. Pensé en esto.
el médico no sabe que fracasé, se va a enterar y se va a enterar por mí que fracasé y mañana tendré el valor de decírselo. Pero dije, si él cree que hice un buen trabajo y me pagó por esto, entonces, si yo hiciera un buen trabajo, obtendría esta cantidad por presentaciones buenas. Ujú. Y entonces decido que, como muchas cosas, el estudio, la formación te hacen ser mejor. Y decido entonces que voy a localizar y prepararme mejor para ser mejor, para tener derecho y seguridad en una presentación De ganarte eso. y contento tomarlo, esas cantidades, esa cantidad. Esa cantidad que me habían dado, no te voy a decir la cantidad, pero era lo que yo pagaba de renta mensual en una vivienda humilde que yo rentaba. De lo que se perdió donde yo tu cuate, vivía. ¿verdad? De lo que, bueno, qué bueno que se lo perdió porque si no hubiera sido la mitad de la renta. Sí. Sí, y entonces, pues resulta que entonces vino, después de ese llorar, vino en mi mente la ilusión de ahora para ganarme esto, debo prepararme para ser mejor y tener el mérito de merecerlo. Y aún sigo preparándome todo el tiempo. O sea, dije, esto sí es negocio. Mira lo que te pueden pagar por esto. Yo no, Y mal hecho, pues lo voy a hacer okay. bien. Yo no le había llamado negocio, pero tal vez sí lo es. Claro. Pero yo creo que todo trabajo realizado tiene derecho a un beneficio económico. Y en cualquier ámbito, en cualquiera. Entonces, si tú te preguntas, entonces solo por negocio, te diría lo siguiente, y eso es una verdad, así como estoy narrando esta historia verdadera, que lo que me llevó es una necesidad a hacerlo. Eso me llevó a pensar en continuarlo porque yo ya había en ese momento de la tristeza, pensaba abandonarlo, ya no, pero eso me llevó a pensar, me voy a superar, me voy a preparar para intentar merecerlo. Y entonces, en esa preparación, me di cuenta que el estudio ayuda mucho, mucho para poder formarte y ser mejor en lo que intentas hacer. Y estoy convencido de ello. Y entonces he estado todos los días intentando aprender para intentar ser mejor cada día en las presentaciones artísticas. Si tú me preguntaras, entonces ¿tú eres el mejor? La respuesta es absolutamente no. Estás soy el mejor, para nada soy el mejor. Yo estoy muy lejos de ser el mejor. Y mientras más pienso que estoy muy lejos de ser el mejor, me motiva más para prepararme. Oye, pero ven acá. Sí, muchos niños llegaron a decir que tú eras el mejor payaso. No. ¿Cómo no? No. O sea, para los noventeros, yo veía en la televisión a lo que eran para mí los mejores payasos del momento. Era lo que teníamos a nuestro alcance y lo que veíamos y lo que decíamos. O sea, sé que eres muy humilde, pero fino, pero la neta, eres una pistola. Eres muy amable al decirlo, pero no creo merecerlo. Resulta ¿Por qué que... no? Sí, resulta claro que sí. entonces, en esa formación, entonces empecé a tomar tiempo después clases de magia, porque también dentro de lo artístico que quería hacer era ser mago. Que es un poquito difícil, ¿verdad? Sí, muy difícil, muy difícil. Y ser comediante, ser actor, ser payaso, ser ventríloco, ser cantante, es difícil. Yo creo que todos los trabajos son difíciles. Lo que lo hace menos difícil es la preparación. Sí. Eso creo. ¿Y te preparaste entonces? Me sigo preparando. Pero en ese Porque momento... si digo, ya me preparé, pareciera que ya terminé. No, yo sigo No, preparando. pero en ese momento tú ya empezaste a tomar las cosas más en serio. Siempre me he tomado las cosas en serio, siempre. Dentro de esta comicidad hay que tomarse las cosas en serio para poder hacerlas lo mejor posible. Pero en ese momento te diste cuenta que había que tomarlas en serio. Exacto, sí. Yo no conocía de ese ámbito y empecé a prepararme. Entonces, tiempo después empecé a tomar clases de magia, un mago que había conocido. Bueno, lo primero artístico fue el trío musical. Uh-huh. Luego mi deseo también de ser mago. Una persona que yo no era mi amigo, pero luego se volvió mi amigo, le pagaba por clases de magia, me lleva, él tiene la idea de que sería buena idea llevarme a la televisión. Es lo que me te iba a lleva. preguntar. Acuérdate, ese día que tú estabas en una banca sentado llorando,
¿cuánto tiempo pasó para que tú llegues a la televisión? Yo creo que pasó de esa primera presentación a tal vez un año, o tal vez entre 8 y 12 meses, tal vez, aproximadamente. Que me cuentas que llegaste acompañante del invitado. Te diré que llegué a la televisión sin estar preparado. Okay. O sea, es decir, yo no quisiera que pareciera que entonces cuando yo hablo de que estudiar, no quisiera que pareciera que en 8 meses, 12 meses me preparé y ya estoy listo. No. Estabas todavía en un proceso. No estoy listo. Y entonces resulta que este mago que me daba clases de magia y invertía yo de otros lo que hacía era cobraba de un lado, invertía en otro, cobraba de un lado, invertía en otro, cobraba, invertía en otro. Así lo he venido manejando en mis diferentes empleos, servicios. Ok. Así, hasta el día de hoy. Me voy a todavía. Y hasta el día de hoy no solo te dedicas a hacer pelo fino, te dedicas a otras cosas. Me dedico a otras cosas también, sí, Okay. exactamente. Y entonces, este mago decide llevarme, me lleva a la primera presentación como el invitado del invitado, como asistente del invitado. Él escribió un sketch bien escrito, bien dirigido por él, yo un mal actor, y voy con él, y entonces hacemos la primera, lo presentan a él, el titular. Uh-huh. Bueno, cuando me lleva a la televisión, el programa que estaba infantil, donde él trabajaba, era el programa Peques y Pecas, que cuando me lleva, entonces era el año 1992, Okay. y me lleva, y se graba entre semana, y se transmite en domingo, y se transmite el domingo, se transmitió ese programa en el que yo estuve, emocionado, pero muy nervioso, se transmitió el 30 de agosto de 1992. Yo tomé esa fecha como mi aniversario, entonces cada vez que cumplo un año después, lo tomo como un aniversario del personaje. Lo tomé esa fecha como una base para cada vez que es mi aniversario de ser pelo fino. Oye, me dices que tenías un año. Aproximadamente, entre 8 y 12 meses. ¿Sabes? Aproximadamente un año de que de entrada la vaca llegas a la televisión. Pero quiero decirte que entre 8 y 12 meses no quiere decir que yo tuviera mucho trabajo, como cada semana, ¿no? Tenía alguna que otra. Te ayudó que ibas a clases con esta persona y que te quiso como que dar un empujón. Todo ayuda, amigo. Te diría que todo ayuda. Hasta a veces lo malo también ayuda. Lo bueno ayuda más. Pero entonces, en esa formación que él me enseñaba a hacer magia, pues la verdad es que hacía magia estupendamente, y yo, como me salía mal, me ponía a bromear de lo que me salía mal. Entonces él decide, entonces, oye, ¿sabes qué? Mira, te voy a llevar como payaso. Que era un recurso, padre, ¿no? Te voy a llevar como payaso y ensayamos un sketch, te llevo y yo te llamo cuando me presente por el titular que era Pepillín, Uh-huh. en su programa de Pepillín. Entonces yo te llamo, entras y hacemos lo del sketch. Y entonces, pero yo muy nervioso estaba ese día y arruiné todo ese día, porque a la hora de que me presenta el mago, bueno, lo presentan a él, hay público, hay 3 cámaras, una cámara Sí. que se le conoce como grúa o Jimmy Jeep, y yo era la primera vez que iba a un programa de televisión, ¿no? Era la primera vez que estaba en un foro, un estudio, era la primera vez que entraba a una televisora tan grande. Y de antes iba público a las... Había público. Yo cuando llegué había público haciendo fila afuera para lograr entrar. Entonces, yo estaba con timidez en un rincón esperando que el momento, y veía artistas profesionales que yo veía por televisión y que admiraba y sigo admirando, y dedicados a lo infantil, y estaban esperando su número artístico para que los presenten por Pepillín, que era el conductor del programa. Con más experiencia. ¿Cómo? Con más experiencia en ese momento. Sin duda, profesionales de la actuación infantil. Y entonces, ellos daban era su número, lo hacían, se desenvolvían tan bien, luego presentan al mago que me llevó, y él bien desarrollándose, llega el momento en que me habla. Cuando yo estaba en el rincón, estaba en mi mente repasando. No dejaba de repasar lo que habíamos ensayado. Y no dejaba de repasar. Y sentía que ya me lo memoricé. Y lo estoy repasando, ya me lo memoricé. Yo trataba trataba de no distraerme. Porque había público, había gente, había ruido, y están dirigiendo el programa y mucho staff. Y yo repasando en mi mente. Y recuerdo que cerraba mis ojos para no distraerme con lo demás. Y cuando escucho que dice el mago. Y por eso mi asistente, pelo fino, ven. Y entonces tomo se llama mesa maleta, se transporta, tiene ruedas, uh-huh. Y se arma, y cuando se extiende, y se convierte entonces en una maleta. Lo empujo, llego junto a él,
y ya mi mente se borró lo que debía decir. Y empiezo a balbucear, a tartamudear y a no encontrar qué debo decir de todo lo que habíamos ensayado. El nerviosismo me hizo eso. Se bloqueó mi mente y resulta que entonces, cuando el mago entonces ¿Se dio cuenta? me daba pie para que yo diga lo que debo decir, no lo decía. No lo decía, amigo. No lo decía. Y luego pero Fino, todas tus primeras veces la echabas a perder. Sí. A lo mejor este podcast lo arruino también. No, ya fuiste primero a uno, no pasa, ese es el segundo, debe salir todo bien. Y resulta que entonces, pues parece que sí le arruiné ese, amigo, sí. Parece la historia dice que según sí. los comentarios dice que sí. Yo todo arruino. Soy el rey Midas, pero al revés, todo lo convierto en algo horrible. Pues solo las primeras veces. Y entonces resulta que me pongo nervioso, no sé qué decir, y en mi nerviosismo de no encontrar qué decir, agregué la palabra lo lamento con más énfasis. Pero como yo intentaba en ese nerviosismo, ya la había parte del sketch, sí había una parte donde yo lo hacía mal y el mago lo hacía bien. Esa era parte de lo ensayado. Como un patiño, ¿no? Como patiño, exacto. Entonces la idea era que en esa comicidad se riera la gente porque en lo que nos decíamos, y él se lucía. Y era fantástico que se luciera porque lo hacía muy bien y el efecto de magia que hacía era muy bueno. Y la idea era que se rieran también conmigo porque me iba a salir mal. Me salió mal todo hasta el diálogo, hasta el sketch que habíamos ensayado. Y entonces él se daba cuenta porque me miraba y me decía, propiciando que yo le siguiera, y notaba en sus ojos, está molesto, está enojado porque evidentemente estoy fallando en todo. Y entonces me salió mala magia, pero dentro de esa comedia que yo olvidé las cosas que debía decir, empecé a decir, lo lamento. Pero en lugar de decirlo serio, como tenía que actuar, pues intentaba actuar y decía, lo lamento, decía yo a cada rato. Y a cada rato. Y dice, sí, mago, aquí está, lo lamento, no encuentro lo que me está pidiendo, y lo lamento. Y cometí muchos errores, todo fue un error. Pero ahí empezó una palabra icónica tuya. No sé si icónica, pero sí una frase. Sí, bueno, para mí, y resulta noventero yucateco. Resulta que termina el sketch cuando el mago ya lo hizo bien y a mí me salió mal. Y entonces, cuando termina el artista, el que interviene luego es el titular, el conductor titular, Pepillín. Él presenta, deja al artista, o llama al artista principal, luego después deja trabajar al artista ante las cámaras y luego regresa para dar las gracias y se aparta el invitado. No sé si me explico. Sí. Cuando termina, a propósito era que yo me retiraba para que el mago que me llevó, pues se quedara para la plática con Pin. Entonces empiezo a retirarme y hasta en eso era torpe para retirarme, como cuando entré torpemente. Entonces cuando me iba retirando, pero estuve a punto. Entonces cuando iba saliendo, Pepillín se acerca al mago, ya está a cuadro, le llamamos en pantalla, y entonces y entra diciendo, pero Fino, ¿dónde vas? Ven. Y yo volteo a ver y no sé qué hacer. Si regreso porque me habla Pepillín o viendo los ojos del mago, no debo regresar. ¿Fue tu primer contacto con Pepillín? Sí. Yo no sabía de él, lo había visto por televisión tantas veces, lo admiraba, sin duda. Sabía que era el número 1 en los eventos infantiles, vaya, alguien a quien yo admiraba. Pero yo no había tenido el gusto antes de conocerlo personalmente. Oye, vamos a hacer un paréntesis. Tú estabas regándole en el show. Sí, estaba regando. Sí. Y en tu cabeza pasaba, ¿qué estará pensando Pepillín de mí? Pasaba primero, ¿qué estará pensando el mago que está enojado? Pero pensabas en que eso. Tenías el payaso más macizo de todos los tiempos en Yucatán y creo no pensabas en él. Y creo que el hecho de que estuviera eso te ponía personaje, nervioso. Tal vez, o fueron muchas cosas quizás. Un personaje tan conocido, conductor de un programa de televisión, Pepillín, otros artistas, magos, posesionados con su nombre, profesionales, creo que eso me intimidó y estaba allí en el rincón y cuando me hablan, fueron muchas cosas. Y luego entonces cuando termina esa comedia mala de mi parte, buena por el mago, y entonces cuando Pepillín interviene y dice, pero Fino, ¿dónde vas? Ven. Y yo lo volteo a ver y no sé si vuelvo o no vuelvo, y su cara del mago era no vuelvas. Pepillín insistía y se ve forzado el mago a decir, sí, ven, forzado, se ve en el compromiso. Entonces regreso
Y Pepillín dice, lo lamento, imitando lo que yo había hecho. El público se ríe, el público que estaba ahí se ríe y se rió más todavía. Es ahí cuando empiezo a darme cuenta que dentro de ese nerviosismo y esa comedia mala de mi parte que había hecho, no me había percatado que el público se estaba riendo. Y no era, me había dado lo cuenta. Que interesaba, ¿eh? Y yo no me había dado cuenta. Y entonces me di cuenta, creo yo, cuando Pepillín ya estaba junto al mago, como para sentirme quizás menos en el compromiso, porque ya no tengo que hablar con el mago, es el mago que tiene que hablar con el titular del programa, con el conductor Pepillín. ¿Sigue vivo el mago? Supongo que sí. Ah, no, ya no tienes contacto con él. No día te despidió, ¿quién sabe de ti? Okay. No tengo enemistad y quisiera creer que sigo teniendo amistad de él. Le mandamos un saludo al mago. Aunque no es alguien a quien yo frecuente. Bueno, pregunto si está vivo, porque tal vez que está de moda que todo el mundo se muere ahorita. Tal vez el próximo sea yo. Bueno, tal vez, dije tal vez. Tal vez. Sí. Yo. Bueno, y resulta que Pepillín dice, lo lamento. Y el público se ríe. Yo, pues ya mandan a corte comercial y yo me regreso a mi rincón y termina todo. Y yo ya dije, este es mi inicio y fracaso al mismo tiempo en la televisión. De todos modos, yo cuando empecé a pensar en el personaje de Ser Pelo Fino, yo nunca pensé que al crearlo iba yo a llegar a trabajar en televisión. Yo nunca pensé en eso. Jamás estuvo por mi mente que el ofrecimiento para fiestas infantiles, que en algún momento llegaría a la televisión. Nunca. De ahí. Nunca pasó por mi mente hasta que llegué. Ya que estabas en esa primera presentación y todo eso, ¿cuánto tiempo pasó para que Pepillín te diga, bueno, acá? Sucedió así el resto de la historia, la segunda parte, porque recuerda que son 6 episodios, es el segundo. Entonces resulta que... Vamos a hacer parte 2, Pelo Fino, ¿eh? Ok, muy bien. Hoy solo 4 horas, parte 2 otras 4 horas. Entonces resulta que cuando este mago, a quien yo seguía tomando clases de magia con él, a pesar de que se enojó de lo que ocurrió. Uh-huh. Yo le veo el lado del negocio porque pues sigo siendo un alumno, sigo pagando, sigue dándome clases, pues ¿por qué no? Entonces vaya, pero nunca me volvió a invitar a llevarme a la televisión. Okay. Nunca. Seguí tomando clases de magia con él, yo seguía agradecido porque estoy agradecido con él. Una cosa lleva a otra, eso me he dado cuenta, que a veces una cosa lleva a otra. A veces no para bien, a veces para mal. Pero aún cuando sea mal, pero te lleva a otra cosa. Y de eso malo aprendes. Y de ese aprendes sales y una cosa te lleva a otra. Entonces resulta que seguí tomando clases de magia. Y entonces había pasado algún tiempo no tan lejano. Andaba yo pasando. Yo te digo que ando mucho en transporte urbano y caminando. Y entonces andaba yo pasando por un parque que está por donde estuvo el cine Cantarey. Lo menciono porque ya no hay. Cine Fantasio. Uh-huh. Ya no hay esos 2 cines. Por el centro de la ciudad de Mérida. Entonces pasaba por allá, cuando de repente veo en el escenario, un escenario enorme, mucho público. ¿Mande? En ese parque. En ese parque. Y recuerdo que era un domingo. Y los domingos a veces hay eventos artísticos. Uh-huh. Entonces cuando paso por allá, y resulta que veo a un mago de los que estaban en el estudio, que yo veía por televisión el día que fui, y que de esa presentación donde yo fallé. Y entonces, en la televisión. Y entonces resulta que yo veo al mago, lo admiro, y decido, entonces, no es el mago que me dio clases, otro mago. Entonces yo lo veo y decido quedarme y esperar a que termine para que yo le pida un autógrafo. Termina de trabajar. ¿Pero tú pasabas ahí nada más? Sí, yo no sabía de ese evento hasta que pasé por casualidad y veo el evento artístico, estaba casi por... Resulta que veo a un mago de los que estaban en el estudio, que yo veía por televisión el día que fui, y que de esa presentación donde yo fallé. Y entonces, en la televisión. Y entonces resulta que yo veo al mago, lo admiro, y decido, entonces, no es el mago que me dio clases, otro mago. Entonces yo lo veo y decido quedarme y esperar a que termine para que yo le pida un autógrafo. Termina de trabajar. ¿Pero tú pasabas ahí nada más? Sí, yo no sabía de ese evento hasta que pasé por casualidad y veo el evento artístico, estaba casi por terminar porque estaba casi despidiendo y decido esperarme, digo, voy a esperar para que yo le pida un autógrafo, digo. Y entonces termina de trabajar el mago,
donde el público le aplaudía y muchos niños cantaban con él, etcétera, etcétera. Y resulta que pues, sus secres, asistentes a su camioneta, su equipo que llevó de trabajo, y cuando él se acerca a su camioneta, yo me acerco con timidez y le digo, disculpe, mago, ¿le puedo pedir un autógrafo con timidez? Porque no sé si te habrás dado cuenta que yo soy muy tímido. Y entonces, cuando me acerco a él, le digo con timidez que si me da un autógrafo, yo creí que en un papel, porque yo le estaba dando un papel común para que me lo escribiera, pero me dice, no, ahorita te lo doy, y saca un póster y yo vi el Si ves que estoy póster. viendo mi celular, estoy apuntando lo que me dices para preguntarte. ¿eh? Okay. Aquí tengo varias apuntes. Si quieres comienzo desde el principio y no te estoy empieza a anotar ignorando, todo. no te preocupes. Ok, si quieres empezamos otra vez y te platico todo. Entonces resulta que cuando este mago saca un póster, lo asienta sobre su camioneta, y ahí estaba la foto del mago con una paloma sujetada acá, y digo, wow, impactante, veía el póster y lo empiezo a escribir con un marcador. La verdad es que sentí que le tomó interés a darme el autógrafo. No me sentí menospreciado. Me agradó que me tratara así. Cuando él escribía el autógrafo, me pregunta a quién lo dedica. Yo nunca había hablado con él. Aunque ese día, pocos meses atrás, había ido a la televisión y había hecho el número artístico malo de mi parte, ahí estaba ese mago. Pero yo no hablé con él, yo no hablé con nadie, ni siquiera con Pepillín. Hablé. Más que en esa conversación en la grabación. Y luego entonces le pido un autógrafo y cuando me dice, ¿dedicado a quién? Y le digo con timidez, a Pelo Fino, le digo. Y empiezo a escribirlo y luego me dice, oye, ese nombre me suena, no nos conocemos, no nos hemos visto antes. Y le explico con timidez, bueno, es que hace unas semanas atrás yo fui al estudio y un mago me llevó y fui, pero en el público, me dice, no, es que yo fui caracterizado y entonces yo soy un payaso y me puse el nombre de Pelo Fino y así hablaba, sin mirar a los ojos, sí, con timidez y entonces me puse el nombre de Pelo Fino y entonces por eso sí se puede, pero si no se puede, no, yo lo entiendo y no se preocupe, el nombre que usted quiera. No, vamos a poner Pelo Fino. Mientras hacía eso y él más que yo conversara, él más me preguntaba, yo explicaba un poco. Entonces luego termino la conversación y ya él recuerda, dice, sí, te llevó el mago y dice el nombre. Le digo, sí, efectivamente, le digo. Entonces, pero todo con timidez, yo hablaba, él no hablaba con timidez. Y luego me dice, muy bien, ¿me puedes dar tu número de teléfono? Sí, se lo doy, el número de teléfono fijo de casa. Eran de disco. Tú no los conociste porque sí, creo claro. que no habían nacido. Sí. ¿De verdad? Metías ahí, regresaba. Te ves muy conservado para estar en esa época. Eso dicen. Exactamente. Y entonces resulta que era teléfono fijo, no era celulares. Y creo que ya existía, mas yo no tenía radiolocalizador. Creo que ya existía. Pero luego un tiempo después yo adquirí un radiolocalizador, el llamado Viper. Viper, sí, claro. Pero yo no quería decir la marca. Entonces, resulta que entonces me toma el número y me pregunta en la fecha y me dice las fechas. ¿Estás ocupado? ¿Qué necesita? Yo emocionado, pensando lo que diga el mago. Yo sentía que estoy emocionado de hablar con él. Solo de hablar con él estaba emocionado. Porque fíjate que en tales fechas yo voy a necesitar gente para que esté en un elenco artístico y yo creo que te podría llamar. ¿Ahí vas? Le dije que sí. Y seguí haciendo mis trabajos. Un día llego a casa y me dicen, te habló el mago, y me dicen el nombre. Yo emocionado pensaba, me habló a mi casa. Y preguntó por mí, sí, preguntó por ti. Hasta eso me emocionaba. Me emocionaba mucho. Y luego yo nervioso y marco el número y pido hablar con él y me comunican con él y me dice, pues fíjate que lo que te había platicado. Y le digo, sí voy. Y era para el carnaval de 1990 y ya no recuerdo si 92 o 93. Y resulta que ese mago lo habían contratado por una marca de botanas y en esa marca de botanas él era el estelar, el titular de ese carro alegórico. Y él a su vez había subcontratado personal, había edecanes, modelos, todo un... ¿Qué mago era, Pelo Fino? Un día te lo diré, en la tercera parte. Y entonces resulta que Y yo
de su elenco artístico para esos trabajos del carnaval, que fueron 5 días que me permitió trabajar con él, dentro de mucha gente que trabajé con él. La parte que a mí me correspondía era estar abajo, en la carretera, no sobre el carro alegórico, no sobre un vehículo, abajo. Y me tocaba agarrar un banderín. Ese banderín, habían 2 astas, uno de cada lado. Eran 2 astas y un banderín, pero no sé cómo llamarle, porque eran 2 astas. Sí, como una portería, ¿no? Como una portería, muy buen ejemplo. Entonces, en eso que pareciera una portería, así, decía el nombre de él en grande. Y a mí me tocaba estar al principio con otro personaje que había contratado, y a mí me permitió, bueno, más bien no me permitió, porque él me pidió que yo vaya como Pelofino, que yo fuera así. Él me contrató así. Otros personajes los vistió de otros personajes suyos, de él, artista que tenía, y los caracterizó de sus personajes. Y yo ahí con mi personaje, y agarran su banderín, y de donde yo estaba para el carro alegórico había una distancia como de 10 metros quizás, entre donde yo estaba para el carro alegórico lejos. Es decir, la gente cuando yo iba a caminar, porque era caminando, yo tenía que ir a pie desde que iniciaba el paseo todos los días hasta llegar a San Juan, porque en ese entonces el recorrido del carnaval era salida del monumento a la patria, hasta llegar a San Juan, el Parque de San Juan. Entonces yo iba caminando y tú me preguntas, ¿estabas triste? No, estaba yo contento. Si los niños me hablaban, nadie. El público me hablaba, nadie. Pero yo estaba contento de estar trabajando en un evento así. Haciendo esto, yo feliz. Y con el mago. Emocionado. No sabía cuánto me iba a pagar. No lo negocié. Yo estaba emocionado de tener un empleo, un trabajo en ese momento. Era además de los otros trabajos que hacía, y emocionado de estar trabajando para un mago tan importante. Y iba ya con el asta. Y el público, tengo una foto o 2 que alguien, un reportero años después, un periodista, mejor dicho, años después, me obsequia una fotografía. Está en blanco y negro. Y me veo ahí en esa fotografía que él tomó al carnaval. Y me veo ahí en ese carnaval. Y se ven las caras del público, el público emocionado, todos mirándolo a él, en espera de él, pidiéndole lo que regala, y emocionados, pero nadie mirándome a mí. Y ahí pues, terminan los paseos de ese carnaval, termina, me paga, y a seguir con los demás, mis demás actividades. Pero digamos que eso también ayudó a mi ánimo de continuar como Pelofino. Digamos que eso ayudó también anímicamente. Y yo ya seguía tomando clases de magia. Seguías con el primero. Invertí mucho tiempo, mucho dinero en clases de magia. Invertí mucho tiempo, mucho dinero. Lo invertía, lo aportaba para mi superación. Luego, años después, más adelante, ya tomé clases de actuación, clases de desenvolvimiento escénico, de vocalización y otras cosas más en un futuro más lejano después de eso. Entonces resulta que cuando termina el paseo del carnaval, me pagan y ya, pues le digo gracias, o él me dice gracias y nos despedimos. Pasan días, sentí que pasaron muchos días cuando recibo una llamada, bueno, llego a casa y me dicen, ¿te hablaron? ¿Quién? El mago. ¿De verdad? Sí. ¿Otra vez? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que tú le hables. ¿De verdad? ¿A dónde? A su casa. Le voy a llamar. Y le hablo emocionado y le digo, pues aquí estoy a sus órdenes. Me dijeron que me está buscando. Y me dice, sí, fíjate que va a haber un evento en mi casa. Y me gustaría que estés. Estoy invitando a todos los que participaron en el elenco artístico del carnaval para que estén allí, porque va a ir el dueño de la marca que patrocinó el carro alegórico y la marca que lo contrató a él, y él a su vez subcontrató a otras personas. Entonces él quiere decir unas palabras a todos. Entonces te espero para que vayas. Voy con timidez porque hasta dentro de esa emoción de que voy a ir vino preocupación al mismo tiempo, a la par, emoción y preocupación. Eso me ha pasado mucho y me sigue pasando, emoción y preocupación. En esa emoción de ir, de que voy a ir a casa de él, mi preocupación de ¿y con qué ropa? ¿Pero qué voy a decir? Pero cómo yo no estoy acostumbrado a estar ahí platicando con gente de allí. Porque lo otro,
no tenía que hacer ni decir nada más que el asta y Ajá, sonreír. sí, solo caminar. Y caminar. No querías que te pase lo que te pasó con el doctor. Yo no quería que me pasara muchas cosas. Resulta que llego a esa cena, y habían varias mesas. Me toca por casualidad que me dicen, pues entro y me dice, veo muchas personas y me dicen, aquí está, este es su lugar. Y me siento. Y así, digamos que tú eres una persona que no conozco y que la mesa es en otra forma, en lugar de vertical, en forma horizontal, ándale. Y entonces me toca sentarme al frente de alguien que no conozco. Más timidez para mí. Y me siento, y entonces yo poco levantaba la cara y poco lo veía, porque cuando esa persona me miraba, yo menos, entonces yo buscaba otra posición de mis ojos y beber lo que bebía. Algo de bocadillos, y en una de esas alguien me pregunta, ¿le sirvo algo más? Sí, y digo, lo mismo. ¿Y qué era lo mismo? ¿Y qué era lo que me servían? Era café en una taza. Y otras personas que convivían allí en la fiesta bebían bebidas de todo tipo. Y yo, café. Lo que le llama la atención a la persona que está al frente. Y entonces esa persona me pregunta sin timidez, ¿qué es lo que tomas? Y yo con timidez le muestro, café. ¿Café? ¿Y por qué café? Y mientras preguntaba, yo con timidez no explicaba. Más respondía, sí, no, ajá, así me la pasaba. Entonces, pero en su insistencia amable de esa persona de buscar conversación, yo en mi timidez respondía. Y decía, lo que pasa es que yo a rato entro a trabajar. ¿A rato a qué horas? A las 7 de la mañana. ¿Dónde? En una farmacia. Y yo abro a las 7 de la mañana y entonces yo cuando me quite de aquí me voy a ir a mi trabajo. Sin dormir. No era la primera vez que de un trabajo me iba a otro. Ya. Con poco descanso, sin dormir. Y entonces, y no quiere decir que no lo sufría o que no me daba sueño, vaya igual, pero tenía que hacerlo. Y entonces, pero no quería perderme de la fiesta en esa emoción y en la convivencia. Y yo hablé poco con las personas, con casi nadie por mi timidez. Y casi nadie me habló también por esto, porque no sabían quién era, ni tenían por qué saberlo, menos porque era tímido y porque cuando fui a trabajar en el carnaval, todos esos días fui caracterizado con peluca. ¿Y tú tampoco sabías quién era el que te estaba haciendo la plática? No sabía quién era. Y no sabía, y había dos personajes, había edecanes, y así la reconocía, son edecanes del evento. Hubo las palabras del dueño de esa marca de botanas, llegó, dio sus palabras, y nos regaló a cada uno unas despensas con playeras, con productos de sus marcas. Estaba emocionado de tener ese regalo, muy emocionado. Entonces, en esa timidez del café, preguntaba, ¿en qué bebes? Y le digo, café. Entonces, ¿y por qué café? Bueno, yo, porque es que a rato entro a trabajar. ¿En dónde trabajas? Ajá, okay. En una farmacia. ¿Y por qué en una farmacia? Para mantenerte despierto. Sí, exactamente. Para mantenerme despierto. Para cuando yo entre a trabajar, yo esté despierto. Y entonces, porque yo, como ahora, me sigo moviendo en transporte urbano. Okay. Y entonces, hablábamos de que yo estaba tan distante de mi casa, o de donde yo rentaba, que era al otro extremo de la ciudad para mí, y pensar en voy a casa y de allá al trabajo no conviene. Me llevaba 2 horas y media. Entonces era más factible que si tenía que llegar más temprano al trabajo, pues esperar ahí a que dé la hora y abrir. Pero ¿quién era esa persona? Pero finalmente dejas con la intriga. Claro, ya estamos como a 37 minutos de llegar al nombre de esa persona. Cuando esa persona, en su insistencia, me hace hablar en mi timidez y le digo lo del café, y hubo una cierta conversación donde me dice, con esta pregunta, mejor dicho, me hace una pregunta, me dice, ¿y la farmacia y estás acá y el café y entras a trabajar? Pues la verdad yo no entiendo si este evento es para los que estuvieron en el carnaval. Yo no veo la relación de cómo es que él era amable conmigo. En esa pregunta no quiero que se parezca que fue grosero, sino él tenía una duda. ¿Qué hago allí? Si soy tímido y no tengo nada que ver y voy a trabajar, o sea, mi trabajo es otra cosa. Ajá, tú trabajas en una farmacia, ¿no? Exactamente. Él no sabía que tú estuviste en el carnaval. Entonces, exacto. Y no me veía convivir como los demás, claro, en esa alegría. Entonces cuando me pierdo un poco la timidez y le digo, es que yo, bueno, me contrató el mago y estuve en el carnaval y le hago la breve historia.
Y entonces yo me caractericé con un personaje, no te miro para actuarlo, como que hacía con timidez. Y entonces resulta que con mucha explicación, ahora sí voy al grano cuando me preguntan, pero antes me tardaba más por la timidez. Y entonces ahora ya voy directo con la respuesta. O sea, me tardo menos. Sí. Antes me tardaba más porque era tímido. Y entonces... 3 días. Sí, exactamente. Ahora ya soy más rápido. Y entonces resulta que termino diciéndole que yo, bueno, me contrató por un personaje de payaso y me contrató y le explico lo que hacía. Y me pregunta, ¿y cómo te llamas como personaje? Y yo le digo con timidez, bueno, no es un nombre conocido. Creo que ahí hubiera acabado todo si él no hubiera insistido en preguntarme, pues sí, pero tu nombre artístico. Y yo tardé en decir la respuesta. Tardé mucho. Pero Fino era muy tímido. Era muy tímido porque sentía que hasta decir el nombre era nada importante, poco importante, y que hasta eso iba a hasta entorpecer el inicio de nuestra conversación. Sí. Y le digo, bueno, yo, o sea, no es conocido, pero ¿cuál es el personaje? Bueno, es que yo tengo poco tiempo pero sí, pero ¿cuál es el personaje? Bueno, yo me puse el nombre de Pelo Fino. Se queda un ratito en silencio él, y en mi mente fue hasta que acabó la conversación y mi café. ¿Inseguro también? Inseguro, yo inseguro. Y entonces él me dice, esa persona, el payaso Pelo Fino. Sí. Y me dice esta frase que no olvido. ¿Recordó la vez que tú fuiste? Yo no lo conocía. Pero porque creo que tú te estás adelantando a algo. Estoy suponiendo. Que supongo que no sabes. Estoy suponiendo. Sí, porque si yo no lo sabía, menos tú. A menos que viajes en el tiempo. Resulta que... Estoy suponiendo. Claro. Y entonces cuando él me dice esta frase, a ti te estaba buscando. Pero tú no sabías quién era. No sabía quién era. Ajá, y me dice, a ti te estaba buscando. La verdad es que mi timidez, nerviosismo y poco hábil en desarrollarme en pláticas, pues entonces vino más timidez en lugar de relajarme, platicar, más timidez. Y luego me dijo, a ti te estaba buscando, me dijo. Saca una tarjeta y me la da. Y me dice, toma esa tarjeta, te espero, y me da la fecha y me da la hora, quisiera platicar contigo. Y lo leo, la tarjeta, y decía Grupo CIPSE, Grupo CIPSE, logotipo de TV, Canal 3, en esos años se llamaba Canal 3 de televisión, decía su nombre, Gabriel Quiñones Ávila, abajo, productor infantil. Lo veo, leo, y todavía aún así... ¿No ubicabas? Pues ubicaba que es una persona que no conozco, que trabaja allá y que me dice, te espero a tal fecha, tal día, a esta hora, en este lugar, porque quiero hablar contigo. Antes de eso me había dicho, a ti te estaba buscando, y me da la tarjeta. Para esa comunicación que te acabo de platicar, esa comunicación no se dio por mí, se dio amablemente por él. Se dio amablemente por su intriga del café, por su intriga de que yo no hablo, porque ya para eso ya estaba cerca del final del evento. Ya la gente se estaba despidiendo cuando ocurre eso. Se marchan, ya no está oscuro, ya está casi apareciendo la luz. Y entonces se va, se despide, me quedo y empiezo a ayudar al mago sin que me lo pida por voluntad propia, pero al mismo tiempo él no supo que yo me iba a ir a trabajar a otro lado. Y que no sabía él que en esa ayuda que yo le daba, que no me pidió, yo estaba haciendo tiempo también para que yo no me viera expuesto a salir a la calle todo oscuro, y ahora todavía no hay camiones para ir a mi otro trabajo. Entonces yo de alguna forma ayudarlo a recoger sillas, tiempo, ¿no? Estaba haciendo tiempo, conversando con alguien en un lugar seguro, aunque había menos inseguridad en ese entonces, pero hablamos de que me iba a quitar de un lugar lejano para ir a un lugar lejano para mi trabajo, y que la única forma era o a pie o en esperar al autobús. Y entonces entonces en esa convivencia, plática con el mago, tuve
le conté, mientras hacíamos eso, porque él me preguntó, vi que estabas platicando con... Ah, ok, tú le contaste que a raíz de que me preguntó el mago, oye, vi que hablabas, y ya me dijo, vi que hablabas con Gabriel. Y yo le dije, sí, sí. ¿Y qué te dijo? Ah, me dio una tarjeta que me estaba yo buscando. emocionado, le dije, me dio esta tarjeta. Pero sí sabe quién es. ¿Y qué te dijo? Que quería hablar conmigo, y que quiere hablar conmigo, y que me estaba buscando. El mago me dijo, no vayas, me dijo. Me dijo el mago, no vayas, mira, mejor dedícate a lo que te dedicas, síguelo haciendo. Yo te sugeriría que no vayas, me dice. Pero yo ya le dije que sí voy, que voy a platicar. No tiene caso. Yo le digo a él que no vas a ir y no pasa nada. Oye, qué mala onda. Entonces en su conversación yo animado. Con razón no quiere torcer al mago, ¿verdad? En su conversación yo animado, este mago, su plática fue de que no tenía sentido, no tiene caso y quería poner como un bloque, ¿no? Bueno, en ese momento yo no lo sentí así. En ese momento lo sentí como una plática amable de alguien que conozco, que por fin... te está guiando. Que me está guiando, exactamente. Y entonces, en mi indecisión de voy, no voy. ¿Y sabes por qué fui? No sé si recordarás que platicamos hace ya varios minutos y te dije algo, amigo. Perdón, te dije amigo. ¿Me permites ser tu amigo? Sí, marido, si quieres. Gracias. Entonces, al principio te dije licenciado, ahorita amigo. Ya cómo se ve la confianza, ¿no? Entonces resulta que te platiqué que cuando yo fui al primer evento, a pesar de que con quien había ensayado, íbamos a trabajar juntos, de nombre Tony, el que yo quería que fuera payaso conmigo, me deja mal. Recuerda que te dije que yo quedo con alguien en que voy a ir en esa fecha, ese día, esa hora, aunque no nos volvamos a ver, yo ahí voy a estar. A menos que me cancelen. Claro, entonces por eso fuiste. Entre voy, no voy. Ya te habías comprometido. Yo di mi palabra y sentía que debía de ir a decir que no. Que debía de ir a lo que me diga no. Tú sin saber todavía quién era. Y ni qué me iban a pedir, ni qué me iba a decir. Y que yo iba a ir a decir que no, que gracias. Que lo que sea, no. El caso es que fuiste. Pero que yo tenía que ir a decir que no. ¿Y por qué tenía que ir a decir que no? Porque no había maneras de comunicación, de decir... pero ibas a ir a decir que no. Iba yo a ir a decir que no a la cita, pero a la cita tenía que ir. Sentía que debía de ir porque ya di mi palabra de que voy a ir. Entonces yo me presento a la televisora, pregunto por él, me recibe él, platica conmigo. Y entonces me dice él que cuando me dijo te estaba buscando y me cuenta una historia. Esa historia es esta. Me dice, una vez, hace algunos meses, yo salí de vacaciones. Yo produzco el programa Peques y Pecas. El titular, como tú sabes, es Pepillín. Como yo salí de vacaciones, le dejé a cargo los programas en mi ausencia y él tomaba decisiones. Entonces, resulta que yo en casa, me platica Gabriel Quiñones Ávila, esta persona, productor de Pepín y productor del programa infantil, me dice, yo lo vi en mi casa, vi el programa. Y al estar en mi casa viendo el programa, te vi, porque te trajo el mago, y dice el nombre del mago que me llevó. Y todo lo que pasó. Y te vi actuar. Y cuando te vi actuar, y terminaste, y ya no volviste, en mi mente pasó, cuando yo regrese de vacaciones, voy a preguntar por ti, para invitarte a que vengas como invitado. Y entonces me sigue platicando este productor, yo le pregunté al mago que te trajo, el mago que me daba clases de magia. Le pregunté al mago que te trajo, que dónde puedo localizarte. Déjame decirte que yo tomé mucho tiempo clases de magia con este mago, y para cuando sucede todo esto, yo seguía tomando clases de magia con el mago. Es decir, yo al mago lo seguía yo viendo cuando menos una vez a la semana, cuando menos en que iba a tomar clase de magia. Entonces, este productor le pregunta al mago que dónde puede localizarme. El mago que me daba clases me dice el productor que le responde, no tengo idea de dónde encontrarlo. Entonces el productor le dice, pero si tú lo trajiste. Sí lo traje, pero yo no lo he visto. Desde eso, no lo he visto. No sé dónde encontrarlo.
Más nos seguíamos viendo porque me daba clases de magia. Ah, la madre. El mago que me llevó, no el mago que me contrató para el carnaval. Hablamos de dos magos diferentes. Sí, sí, no sí. sé si me explico. Sí, pero él te estaba dando clase. Exacto. Y el que te invitó por eso te digo que yo lo seguía viendo. Y aparte que te invitó al carnaval, dijo que no vayas. Me sugirió que yo diga que no tiene sentido. O sea, sí. Nadie quería que tú llegues allá. No sé, porque ya tú sacarás tus conclusiones, ¿no? Claro. Yo solo cuento la historia, pero ya tú sacas tus conclusiones. Como periodista, tú informas y el público deduce, ¿no? Y toma lo que crea. Escriban en los comentarios por qué le cerraran las puertas. Bueno, ¿por qué? No propices eso, porque luego... No lo propices, no, amigo, no, porque la idea es tener amigos, no ir teniendo menos amigos, la idea es tener amigos. Por eso, para mí, ese mago que me daba clases, yo digo, aunque no lo he visto últimamente, para mí, si él me considera su amigo, encantado de seguir siendo su amigo. El mago que me contrató para el carnaval y que me pagó y que me invitó a la fiesta y que luego recogiendo las mesas me dijo que no tiene caso que yo vaya, que yo le diga que no, ni siquiera que me presente, no tiene caso. Y yo si lo viera y me permite saludarlo, le diría, hola, mago, y me daría gusto verlo. Lo admiro. Lo sigo admirando. Igual al que me dio clases, lo admiro como profesional artista. Y entonces resulta que en esa conversación con este productor me cuenta la historia que le había preguntado al mago y que el mago dice que no tiene idea de dónde dar conmigo. Y yo lo seguía viendo cada semana, cuando menos una vez a la semana, y tenía mi número telefónico de casa. Entonces el mago, al decirle esto al productor, a quien le había preguntado antes que al mago, era a Pepillín. Cuando regresa de vacaciones, el productor me contó que le dice a Pepillín, oye, vino un payaso de nombre Pelofino, lo trajo el mago tal. ¿Qué te parece que yo lo invitara? Y Pepillín me contó al productor que dijo, claro, me parece buena idea. ¿Dónde lo localizo? Le pregunté a Pepillín y Pepillín le dice, no sé, es que no yo lo traje. ¿Y quién lo trajo? El mago que lo presentó. Bueno, pues cuando venga él, a él le preguntamos. Y el mago le pregunta y dice, no tengo idea de dónde dar con él. Entonces, el productor, no había Facebook, no había Instagram, no había redes sociales, no había WhatsApp, no había comunicación instantánea. No había el uso del Google, amigo, como para entrar y poner un nombre y que te llevara a algún lado. Sí. La correspondencia era postal. No era correo electrónico. Sección amarilla. Una forma era sección amarilla y yo no estaba anunciado en esa sección. No estaba. Ni pasaba por mi mente anunciarme. Todavía. Y resulta que entonces, en su búsqueda amable del productor, seguía preguntando. Pero, o sea, el destino los unió en una fiesta. Y esa fiesta no hubiera ocurrido si no me hubiera invitado el mago. O sea, al fin y al cabo el mago te terminó conectando. Entonces, por eso yo te decía que una cosa lleva a otra. Y que decía, el destino. Una cosa lleva a otra. Aunque quieran cortarte el destino. Y recuerda que también te digo, una cosa lleva a otra. Y aunque a veces suceda algo malo, eso malo te lleva a otro. Y agarras experiencia de eso malo. Entonces, también de lo malo sale algo bueno. Oye, Pelofino, ya para... Mira, no te quiero cortar. No, por eso voy a seguir practicando. Tenemos un límite de memoria. Ya me están avisado la producción. Memoria aquí. De memoria de cámaras. Okay. Pero para ir cerrando un poquito este tema, quiero cerrar con cómo llegas, con cómo se concreta pues yo creo que este dúo que tú toda la vida querías, ¿no? Y se da con una persona que pues todos admirábamos. O sea, no con cualquier payaso. Bueno. Bueno, yo así lo veía. Ok. Tú dime si estoy equivocado, pero todos veíamos. Sí y no. Sí y no. Te voy a explicar, y esto voy a ir más rápido con esa respuesta para ir cerrando. Yo calculo que 40 minutos ya cerramos esto. Ok. Resulta que amablemente el productor, interesado, pero ya él seguro que jamás va a dar conmigo porque ya no da conmigo. Cuando sucede esa fiesta, ese convivio, y yo tenía esa tarjeta, es para lo que me invitó, para decirme que quería invitarme a que yo fuera a hacer un número artístico, pero solo, sin el mago, por mi cuenta. Como un invitado, ya no como invitado del invitado. Ok. Y me dice, ¿qué te parece? ¿Te parece buena idea? Pepillín está de acuerdo.
Pepín sabe que te estoy invitando. Yo me di cuenta que el productor le tomaba mucho su parecer a Pepín. Bueno, no solo me di cuenta, lo constaté y durante años me di cuenta que le tomaba mucho su opinión. Es decir, creo que le importaba mucho que estuviera cómodo trabajando Pepín. Y entonces me dijo, ¿qué te parece como invitado? Dije que sí. Y como te dije hace un rato, te dije, cuando algo me emociona, algo me preocupa. Y no es que yo le busque lo malo a lo positivo, sino que entonces, de esa emoción, ahora al salir de ahí, quitarme de la televisora, mi preocupación era, ¿y ahora qué voy a hacer? A lo que dije sí. Dije que sí porque estoy emocionado, estoy contento, no puedo creer que voy a... Tú según ibas a decir que no. ¿Qué? Tú según ibas a decir Iba a que decir no. que no y terminé diciendo sí a la propuesta de invitarme, de ir como invitado. Entonces yo emocionado dije que sí, pero preocupado porque ahora ¿qué hago? ¿Qué preparo? Ya no va a ser con el mago, va a ser solo yo. ¿Y qué hago? Ahorita sí va a ser verdad. Debo decirte que para ese entonces no existía el personaje de mi hijo, que se llama Champelofino. Para los que no saben quién es Champelofino, es un muñeco de ventriloquía. Que se parece a ti. Que tiempo después me acompaña a muchos lados. Entonces, entonces era solo yo que tenía que pensar qué hacer y hacerlo solo yo cuando me presentara el personaje titular del programa, dejarme a mí ante las cámaras y ahora solo yo. Entonces era un reto para mí muy grande y una preocupación y emoción al mismo tiempo. Preparé algo que no sé si fue bueno o fue malo o regular artísticamente hablando, y cuando llegó la fecha me presenté. Llego ese día a la televisora, entro y ahí estaban los artistas profesionales, magos que me habían visto, que me daba clases de magia, el que me había contratado para el carnaval. Ahí estaba también, porque eran parte del elenco fijo, del programa de Peques y Pecas. Ahí estaban. ¿Qué es aquí, Pelofino? Sí, vinieron muchas preguntas y se sorprendieron qué hago aquí, y yo siempre con timidez respondiendo, pues me invitaron. Da mi momento, me presenta Pepillín, hago mi número artístico, termina el número artístico, había público, había todo. ¿Esa vez te salió bien? Yo hace un rato te dije, no sé si estuvo bien o estuvo mal artísticamente hablando, pero hice algo. Entonces resulta que... Pero no saliste decepcionado como la primera vez, según tú. Pero recuerda que yo te dije que siempre de la emoción empieza la preocupación. Okay. Estaba emocionado de que lo había logrado, pero mi preocupación ahora, ¿qué les pareció? O sea, ya brinqué, ya estuve ante las cámaras, ya hablé, logré hablar, ya me dije al público, a las cámaras, y ahora funcionará, les habrá gustado, ¿qué me dirán? En la preocupación. Entonces termina la grabación, y entonces Pepillín amablemente me felicitó. Yo no sé si lo merecía, pero me felicitó. El productor, Gabriel Quirones Ávila, pues tú conoces de televisión, sabes que está el estudio, pero en otra área está en el área de la producción, está ahí, trabajan, y luego bajó al estudio y amablemente me felicitó. Ya tenía mi número telefónico y entonces yo me quité emocionado y preocupado. Días después, no pasó mucho tiempo, poco tiempo, cuando recibo una llamada del productor para decirme que quiere que yo vuelva. Y voy, hablo con él, y entonces Pepillín y él me invitan a quedarme. Te fijo. Exacto, a ser parte del elenco artístico junto con todos los demás. Y decido, emocionado que sí, y eso se grababa entre semana, por las mañanas, y se transmitía en domingo. Y entonces empecé a formar parte del elenco del programa Peques y Pecas, que se transmitía los domingos. Y entonces había también otro programa que ese se transmitía los domingos. Y Pepín, tan talentoso, tenía otro programa que se llamaba Tardecitas Yucatecas, se transmitía en las tardes, unos breves momentos, antes de Club para Gente Chica. Yo vi ese de las tardes. ¿Sí? ¿La veías en las mañanas o en las noches? A las 3. En las tardes. Era Tardecitas Yucatecas. Y entonces resulta que... es que me dice, había uno en la mañana y uno en la grabación. Yo el de la tarde. Y Tardecitas Yucatecas era en vivo. No, perdón, era grabado. No, y se transmitía en las tardes, así que como televidente, después de comer. Como televidente lo tuviste que haber visto por las tardes. Por eso estaba bromeando con ello. Pero a veces mi comedia no es tan buena. Entonces, así que aquí soy un fracaso. Entonces viene una emoción y una preocupación.
¿Ah? Nada. Bueno, entonces resulta que en ese número artístico me hablan y me invitan a formar parte del elenco. Y digo que sí, emocionado, voy a ser parte del elenco, emocionado. Y preocupación, porque ahora ya no solo tenía que pensar en una presentación, sino en cada presentación que iba a tener en cada grabación. Ahora era mayor el reto. Por lo que, entonces, yo, el jefe que tenía, que era el dueño de una farmacia, y le trabajaba. Yo siempre he tenido muchos jefes, muchos he tenido en la vida. Al mismo tiempo, más de un jefe, porque tengo varios trabajos. Entonces, le informé al dueño de la farmacia que quería que me permitiera, por favor, los lunes de tal día, determinado día, me permitiera entrar después y quedarme hasta cumplir con mi tiempo para que no me descontara. Es decir, para que yo no perdiera y sí ganara. Entonces me permitía y cambiaba el turno con una compañera de trabajo para que ella fuera en la mañana, yo me quitara de grabar, fuera para allá y me quedaba en el turno de ella, de esa compañera. Entonces hacía 2 trabajos, siempre desde hace muchos años que realizo varios trabajos y yo termino uno y me voy a otro y luego termino uno y me voy a otro. Es que siempre, desde hace muchos años. Oye, Pelofino, y una última pregunta. Una última pregunta. Ya me preocupaste. Pues no. Me emociono porque estábamos platicando bien y ahorita me preocupa si es la última, entonces... No, bueno, de la parte 1, del primer episodio. Del primer episodio. Va a ser un episodio. De la parte 1. ¿Tú tienes algo que no hayas podido cumplir, pero que quieras cumplir con el personaje de Pelofino? El personaje de Pelofino, caracterizado como Pelofino, algo que no haya hecho, hay muchas cosas que no he hecho. Pero algo que tú digas, me encantaría cumplir esto. Aunque he tenido la oportunidad y la fortuna de que me han confiado en mí para hacer diferentes trabajos relacionados con el personaje, me han dado la oportunidad de trabajar en diferentes ámbitos artísticos, como conducir en televisión. Bueno, primero co-conducir en televisión, luego conductor de un programa que tuve en televisión que se llamó El Recreo. Sí. Algunos años estuvo, ser titular de un programa y conducirlo. También la oportunidad de trabajar en redes sociales desde hace algunos años, con la amabilidad, confianza y la invitación de un amigo productor que se llama Rafael. Yo le digo Jorge Rafael. Creo que sí, el único que le dice Jorge Rafael. Como cuando llegué y te dije, hola, Edgar Fernando. Sí. Nadie me dice así. Sí. Solo hola, mi mamá. Hola, licenciado Edgar Fernando. Pues yo a él siempre le digo, hola, licenciado Jorge Rafael. Pero todos le dicen Rafa. Y yo hasta cuando le escribo, licenciado Jorge Rafael. Así le escribo. Y ya se acostumbró porque me permitió ser su amigo, trabajar para su empresa de comunicación tecnológica digital. Y entonces, ¿puedo decir el nombre de la empresa? Sí, claro. Gracias. Se llama Ráfaga Digital. Entonces, él amablemente me invitó a formar parte de su grupo de gente que trabaja para Ráfaga Digital y tener un programa allí que él me invitó a que hagamos un programa con un servidor. ¿Cómo llegué con él? Todo tiene una historia. ¿Te la cuento ahora o en la segunda parte? En la segunda parte, Pelofino. En la segunda parte. Porque si empiezo ahora esa historia de cómo llegué con él, mañana. Pues 27 minutos, tómame. Yo para no tardar siempre le fijo un tiempo para nunca abusar de ese tiempo. Entonces serían 27 minutos y no más. Ok. Oye, Pelofino, mira, te quiero agradecer mucho que vengas a platicarnos con toda la emoción que traes. Y preocupación. O sea, yo veo mucha emoción en ti, como pues sigues recordando eso como si fuera ayer. Es o sea, correcto, toda tu como historia. Como si fuera ayer. Sí, y a detalle, o sea, es algo impresionante que pues ya han pasado, la verdad, unos años y sí lo tienes aquí como si fuese ayer. Creo que las buenas cosas y las malas cosas creo que sellan en la memoria y permanecen. Y eso no es tan malo, porque el tener en cuenta el ayer te hace estar mejor en el presente y prepararte para el futuro. Una frase que no la he dicho yo, la han dicho muchos, ¿no? Vaya y ayuda a no olvidar el ayer, el pasado. Y pues muchas cosas que la gente no conocía, yo no conocía, y siempre yo tengo estoy ávido por saber eso, qué había detrás de nuestros personajes favoritos de nuestra infancia, que hoy lo sigue siendo de
los infantes de ahora, pero pero pues qué vueltas da la vida. Nunca me imaginé entrevistarte y eras de las personas que toda la vida tenía yo en mi mente, pero no tenía yo cómo contactarte. Una vez nos topamos en un carnaval. Es verdad. De hecho, pero yo estaba camareando. De hecho, hablas de mi buena memoria. Te he saludado 2 veces. Okay. Y solo recuerdas una. Sí. Y te he saludado 2 veces y las 2 veces fueron en el carnaval. Pero tal vez solo recuerdas una. En esa ocasión... es que como ha sido solo carnaval, quizá. Ha sido carnaval. Estaba una marca de refrescos. Okay. No voy a decir el nombre. Color rojo, blanco. La marca. Los que crearon a Santa. No sé si ellos lo crearon, pero esta empresa... Toma Irving todos los días, ¿no? Esta marca embotelladora de refrescos amablemente me contrató un año más en esa ocasión para estar en uno de los vehículos de esa marca, exactamente. Uh-huh. Para estar en el carro, un trabajo que yo disfruto mucho. Bueno, disfruto muchos trabajos, ¿no? Pero estaba yo allí y antes de abordar, la primera ocasión, antes de abordar el subir al vehículo en alto para estar allá preparado para cuando avance y arrojar los obsequios de esta empresa de refrescos, entonces, antes de abordar, yo te vi y estabas con Sich. Ajá. En ese momento. Era de noche. No estábamos en un carro rojo. Fíjate que no era de noche, todavía no había oscurecido, aunque fue entre semana, y yo recuerdo que te vi allí con Sich. Yo les vi y de inmediato en mi mente les ubiqué. De hecho, él te entrevistó y todo. Ah, ¿lo recuerdas? Sí, sales, hay un video. Bueno, esa es una de esas ocasiones. Pero esa es una de esas ocasiones. Ya. Esa es la que tú recuerdas. Bueno, en esa amablemente me entrevistaron. Yo digo amablemente porque fue un gesto muy amable tomarme en cuenta para entrevistarme. Y yo cuando les vi, antes de eso, yo les vi y les ubiqué de inmediato como boxtuberos. Sí. Les vi. Y con esa timidez que me caracteriza, dentro de eso que parece no tener timidez, uh-huh. Con timidez respondí al saludo de Sich y luego el tuyo y luego hasta conversé un poquito con ustedes. Okay. Si no conversé más es porque yo soy rápido en las pláticas, como te darás cuenta. Sí. Pero la verdad es que te voy a decir por qué no conversé mucho. Te voy a decir, ¿quieres que te diga la verdad o una verdad inventada? No, la verdad inventada. Es que si es verdad inventada es mentira. No sé, tenías prisa, tenías que seguir. Por eso te digo la verdad o la verdad inventada. La verdad. La verdad. Es que sentí que no fuiste muy amistoso. Ah, ya. No, okay. suele pasar. Sí, sentí que no fuiste muy amistoso. Sentí que Sich fue como más relajado. Y de hecho él amablemente me habló y le saludé y sentí que tu mirada no le doy importancia. Y claro, y tienes razón, porque no tienen que darme importancia, es verdad, pero yo ya les conocía, ya les ubicaba. Ahora, de la oportunidad de estar aquí, como una cosa lleva a otra, y aquí estoy. Pero ya te dije que te admiro, ¿cómo no te voy a dar importancia? Por cierto, saludos a los Ponce, si quieren patrocinar este podcast. Oye, yo no dije la marca, lo dijo él. Es tu podcast, tú puedes decirlo. No, fíjate que tú dices que eres tímido, un poco así, introvertido. Yo quizá esa personalidad tenía o tengo, pero pues a veces el trabajo y la comunicación te tiene que forzar a ser un poco más extrovertido y a de verdad mostrar pues un poco más de otros sentimientos para ser un poco más relacionista público, porque pues hay unas cosas que te llevan a otras cosas, como tú dices. Es correcto. Y prefiero pero antes de que te despidas, ¿sí? Quisiera decir algo agregado a lo que dije hace rato de verdad o verdad inventada. Uh-huh. En ese momento hubiera yo asegurado que eres la primera impresión que tuve. Uh-huh. Esa persona no amable. Hoy que llego y que tengo el gusto de saludarte, ahora con tu amable invitación y la de tu productor, de Roberto, gracias, muchas gracias, Roberto Durán, gracias, y a ti también por invitarme, Fernando, Edgar Fernando, la verdad es que una cosa llevó a otra y aquí estoy, pero ¿sabes una cosa? La primera impresión que tuve cuando ese saludo hace muchos años, uh-huh. En ese carnaval que te platico, se borró de inmediato sin que tú quieras hacerlo. Sin saber y recordar ese momento.
no eres esa persona que creí que aparentó. Eres diferente. Eres una persona que me recibió con amabilidad, que de inmediato me permitió anexarme a la plática. Cuando llego, pues la gente que está en cámara no lo sabe, pero cuando llego, estabas platicando con Cereco, con Nojoch, con Roberto Durán, y llego, y yo, como soy muy preocupado por ser puntual, pues yo sentía que lo correcto es que me bajé primero, vengo acompañado de Jorge Rafael Pech, de Carlos Montalvo, y mientras antes que se estacionen, yo estoy preocupado, ya son las 6, debo bajar y saludarte y decir algo para que sepas que ya estoy aquí. Si luego van a estacionar, yo ya estoy a tus órdenes. Entonces vi que tu gesto fue muy amable como Cereco y Nojoch, que amablemente me saludaron. Entonces se borró ese pensamiento, lo que nos lleva a esto, nos lleva a que nos da la oportunidad de poder comentar a la gente que amablemente te ve, a ti te ven, y de camino a mí me están viendo, que no hay que guiarse, no solo contigo, ni conmigo, ni con otras personas, no hay que guiarse con la primera impresión. Muchos dicen que la primera es la que cuenta. Eso es lo que dicen muchos, que la primera impresión es la que cuenta. Pero creo que cuentan todas las impresiones, la suma de esas impresiones te llevan a una mejor decisión sobre esa persona. Pues ya estás, ya sabes qué onda conmigo entonces. Sí. Qué bueno que cambie tu perspectiva, porque pues sí, es normal de mi persona. Pero pues aquí estamos, Pelo Fino, somos amigos ahora y pues gracias por venir a este podcast. Te agradezco mucho y pues decirte que te admiro, toda la vida te he admirado y te lo vuelvo a repetir. Antes no me hubiese imaginado tenerte aquí de frente platicando contigo, porque más que una entrevista, es una plática. Yo lo trato de llevar así y pues muchas gracias por estar aquí sentado enfrente de mí y por formar parte de mis contenidos. Gracias a ti, licenciado Edgar Fernando. Gracias de nuevo también a nuestro buen amigo Roberto Durán. Gracias al público que te ve y que, insisto, que te sigue a ti, que te ve a ti, que de camino hoy amablemente me vieron a mí. Gracias por esta invitación y entiendo que hay una segunda invitación. Sí. Y ojalá que... ¿Este año o...? No, pues si tú apenas tú puedas, año. Apenas la agenda de pues Pelo Fino. Puedo al rato, si te parece, en media hora. Como en 3. Estoy bromeando. Nos ponemos de acuerdo para una siguiente fecha, si eres amable. Sí. Si esa invitación de la segunda parte es una verdad o una verdad inventada, a lo mejor por cortesía. No, de hecho fue de verdad. Oye, pues cuando venga en esa segunda ocasión, si me puedes invitar a chocolate en polvo, bebida de chocolate malteada, así se puede. Seguro. Es una verdad inventada. No es una verdad. Sí, ya lo sabe Jorge Rafael. Bebida de chocolate. Hace como un mes y medio, creo yo. Fui amablemente un periodista. Me invitó a ir a su programa, a una entrevista. Y luego llego y me pregunta, oye, Pelo Fino, ¿y qué quieres tomar? Muchas bebidas habían. Y le digo, amigo, pues, si te digo, no creo que lo tengas. Y me dice así, ¿de verdad? ¿Pero por qué pides eso, Pelo Fino? Porque me gusta, amigo. Porque... ¿Pero quién te va no, ¿qué quieres tomar? Chocomil. Oye, es que es esa marca que yo no quería decir, pero no tiene que ser esa marca, pero si es esa marca, mejor. Yo no quería decir la marca para pero no así crear la conocemos, ¿verdad? Así la conocemos. Como sé que hay gente que paga aquí, pues Nada, ¿no? Sí. Tú puedes decir lo que sea. Ok, bueno, pues entonces cuando me pregunta a este periodista qué bebida, y le digo, oye, si te digo, no creo que tenga. ¿Y te la dio? Y entonces me dice, ¿y qué quieres beber? Y le digo, no está aquí. Le digo, la verdad es que si me puedes invitar voy a decir la marca, empieza con Choco, termina con Milk. Si me puedes invitar a esa bebida, la verdad es que me gusta tomar esa bebida. Entonces él me dice, ¿cómo sabes que no? Amigo, saca una lata de Chocomilk enterita y la abre para mí. Amigo, toda la entrevista fue yo disfrutando de la entrevista. Tomó Chocomilk. Y tomando bebida de chocolate. Más, puta de pensarlo, ¿verdad? Le das un Chocomilk a Pelo Fino, habla 3 días, ¿verdad? Exactamente. Oye, Pelo Fino, sí. Pues muchas gracias. Y a la próxima, que va a ser pronto, apenas tú puedas, pues tendré tu Chocomilk preparado. Más, tú en los 90 tomas, ¿cómo se llama? Choc Solda de chocolate. Llegué a tomarlo, pero no lo llegué a tomar con la cantidad de veces que yo hubiera querido.
Y por eso en la niñez no tuve muchas oportunidades de disfrutar de bebidas de chocolate. Como no tuve oportunidades, Ahorita las quieres. ahora quiero tener esas oportunidades de disfrutar de bebidas de chocolate. Pues Sí. muchas gracias, Pelofino, y nos vemos a la próxima. Y nos vemos en la próxima. Nos Exactamente. Gracias, amigo Edgar Fernando. No, de nada. Hasta la próxima.